Los golpistas del 1 de octubre serán amnistiados, mientras que el hombre que se defendió de unos ladrones en su casa se enfrenta a una condena de prisión. La Generalitat de Cataluña tendrá la gestión del servicio ferroviario de Rodalies, pero Extremadura seguirá esperando tener un tren unos cuantos años más. La Generalitat tendrá nuevos recursos para financiar los Mossos y órganos judiciales, mientras que los policías y guardias civiles, que se juegan el tipo en la frontera, seguirán esperando herramientas que les permitan hacer su trabajo. Se harán inyecciones millonarias a Cataluña para inversiones en justicia, centros penitenciarios o becas, en una comunidad autónoma que no es ni capaz de cumplir el 25% del español en las aulas. Una parte de los inmuebles ubicados en Cataluña, que son titularidad del Estado, pasarán al servicio de políticas públicas y actividades de la Generalitat, una comunidad foco de la ocupación en España, donde sus denuncias multiplican por 4 a las de la capital. El gobierno condonará la deuda del FLA de Cataluña, unos 15.000 millones de euros, pero los enfermos de ELA seguirán teniendo que vérselas a pesar de que el coste de su ley sería con bastantes ceros menos. No le condonarán la deuda a usted, que no puede pagar su hipoteca ni llegar a final de mes ahogado entre tanta factura. Tendrá que pagar su hipoteca, sus facturas y la deuda de unos políticos que no han sabido gestionar, pero sí despilfarrar en su proyecto secesionista. Separatistas y ciudadanos de segunda que pagaremos de nuestro bolsillo la bajada de pantalones de un presidente que se permite y se repite a sí mismo todas las noches que Moncloa bien vale una misa. Un insulto a todos los españoles que cumplen con la ley, que tienen sus derechos, pero que cumplen, ellos sí, con sus deberes. Los separatistas han dejado de entonar el España nos roba a cantar folclóricos el España nos paga y nos perdona. Muy buenos días, terminamos aquí el viernes en Dando Caña con muchos asuntos de los que hablar. Por supuesto, hablaremos de esa larga lista de cesiones con las que Pedro Sánchez pretende garantizarse los votos de cara a una sesión de investidura que sigue sin fecha. Debido al retraso en la firma de ese acuerdo desde Bruselas, se preveía que sería hoy viernes cuando Francina Armengol anunciaría esa fecha, pero parece que no será hoy, que lo dejará para la semana que viene. Pero tenemos muchos más asuntos encima de la mesa. Saludamos a los invitados que nos acompañan hoy. El primero de ellos, Julio Ariza, que ya me estaba robando mis folios. Déjame un folio. ¿Qué tal estás? Ahora te lo doy, no te preocupes. ¿Para tomar alguna nota? Venga, uno o dos. Uno. Si quieres te los doy todos, no, como no. Sánchez a los No, en absoluto. Quédate con el FLA. No. A ver, información. ¿Cuál es el escollo en este momento? Porque ayer yo dije que había perdido las apuestas y luego me hicieron llegar la información de que todavía no las diera por perdidas. Yo te lo dije aquí. Sí, tú me lo dijiste. Y efectivamente ayer iba a haber gobierno, iba a haber investidura, iba a haber todo, y de repente, ¡pum!, desmontan el set, la rueda de prensa, Bruselas, tal. ¿Dónde está el problema? El problema es Gonzalo Boye. Gonzalo Boye ha puesto una de las cláusulas que han puesto para firmar ese acuerdo definitivo. Recordad siempre el odio visceral entre Junqueras y Puigdemont. Y el odio visceral entre Esquerra Republicana, que ya ha firmado el acuerdo con el PSOE, y por tanto ya, digamos, ya ha patrimonializado ese activo de que son ellos los que van a facilitar la gobernabilidad del país y van a tal. Y Junts, que de repente se ha quedado diciendo, bueno, y ahora nosotros, ¿qué vendemos, no? ¿Qué les vendemos a los nuestros? Bueno, pues la amnistía para Gonzalo Boye y para los Pujol. Ese es el tema nuclear en este momento de la letra pequeña, que no es tan pequeña, pero ellos pretenden, claro, ellos tienen, por una parte a Laura Borràs, que estaba ayer en Bruselas, tienen a Gonzalo Boye, que está en curso también en una causa importante, penal, y a los Pujol, que Pedraza acaba de cerrar el caso, acaba de enviar a juicio oral, enviar al banquillo a toda la familia Pujol. Bueno, pues todo eso pretenden que entre en el paquete de la amnistía. Y en Moncloa les han dicho que eso no pasaría el tamiz del Tribunal Constitucional, ¿vale? Y que por tanto no lo aceptan. Ahí está el asunto. Entonces, no descartan, y os por dar ánimo a los espectadores, están todos esperando a ver si hay suerte, joder, y tal, Puigdemont, por favor. No descartan que pueda Puigdemont al final decir que no. Vamos a ver, por lo pronto, lo que ayer era una investidura, hoy es una dura
dura. Josep María Francas, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Y la sintonía? Federico el borrico orejón ya nos trae una canción, sentada en su carro verde con asientos de algodón, sentada en su carro verde con asientos de algodón. Ay, querido amigo, ladran, luego cabalgamos. Sigamos cabalgando. A ver, ¿Qué tal, yo Francas? ayer por la tarde, bueno, relativo, yo ayer por la tarde estaba tan tranquilo en casa y de golpe me encontré con la rueda de prensa casi en simultáneo de la pareja feliz, de Esquerra y del gobierno, ¿no? Además de que es contradictoria y que se ve perfectamente como unos mienten o otros, porque dicen cosas distintas. En la rueda de prensa, después por la noche vi el gato y apareció Guillermo Cortázar y dijo una cosa, porque, claro, la rueda de prensa te da a entender que estamos muy mal, ¿eh? O sea, que estamos tocando fondo. Guillermo Cortázar por la noche dice una cosa parecida a que lo importante no es cómo hemos llegado aquí, sino fundamentalmente que hay que buscar soluciones. Se las dejo para él. Yo el análisis que voy a hacer es un análisis breve, pero de un señor que por activa o por pasiva está en política desde el año 75 y que, si bien no se debe compartir, o no hace por qué compartir este análisis tan simple que voy a hacer y superficial, sí es bueno respetarlo, ¿no? Son los precedentes de eso. Primer precedente que creo que es clave, el tema de la partitocracia. Y ahí son responsables PP y PSOE como mínimo. Es decir, España se monta sobre una partitocracia e incluso podíamos, sin llegar a ver la experiencia de nadie, pensar que toda partitocracia como esta siempre acaba en una especie o no especie, una tiranía de los jefes de los partidos. Porque se les da poder al jefe de un partido, no solamente en la política interna del partido, sino en la política institucional. Es imposible que una partitocracia no acabe en un totalitarismo o en una tiranía de los partidos del que gobierne, ¿eh? En este caso son 2 o 3. Ese es el primer precedente que hace que podamos llegar ayer, porque ya tenemos un tirano y podíamos tener otro, ¿no? El segundo, desde Felipe González, se ha ido desmontando el Estado frente al gobierno. Y eso puede costar entender, pero si alguien se acuerda, por ejemplo, desde el gobierno se fue a los cuerpos altos, no sé cómo se llaman, a los altos funcionarios del Estado, porque no se quería funcionarios muy significativos, no se quería el modelo francés, vamos, de funcionarios muy buenos que salen de una universidad y acaparan todo, sino que se quería más bien borricos, ¿no? O, por ejemplo, que el Consejo del Poder Judicial, modificando un poco la lectura de la Constitución, lo acabara haciendo quien fuera. Claro, Felipe González no era PP, era PSOE. Lo tercero, pues una cosa muy simple, que es dejar o hacer oídos sordos a que las autonomías se fueran convirtiendo en reinos de taifas. Y eso se hace no modificando la ley electoral, cuando tanto el PSOE y el PP, culpables los dos de eso, lo podían haber hecho, porque era muy cómodo. Es muy cómodo tener unos señores que te votan por 4 duros que no son tuyos, ¿eh? O sea, si yo consigo que vosotros paguéis mi cargo, es mucho más barato que si yo tengo que hacer algo. Es muy fácil. Entonces, se les fueron dando alas, se les dijo que sí a todo. ¿Por qué? Pues porque podían forzar al Estado a un gobierno por lo que está pasando ahora, exactamente. La quinta cosa, minimizar el golpe de Estado, que eso yo creo que eso lo hizo más el PP que el PSOE, perdón, el PSOE que el PP, pero los dos. El golpe de Estado de Puigdemont y compañía se ha ido minimizando después, de manera que el ciudadano de la calle no percibe esto como una cosa muy grave. O sea, hombre, es un show, es un follón, es un arrancarnos lo que quieras, pero hombre, entre esto y que te maten hay mucha diferencia. Entre esto y que no sé qué hay mucha diferencia. O sea, no es tan grave porque no se ve directamente. Claro, si se hubiera insistido en lo que suponía eso, en el bolsillo de la gente, lo que suponía eso filosóficamente, lo que suponía eso un coste democrático, pero como no supone casi nada, se ha ido favorizando. Y por último, bueno, eso es responsable es el PP, el PSOE fundamentalmente y el PP un poco. Y ahora viene otra que os sorprenderá, pero a mí no me sorprende nada. En el momento que el PP acepta demonizar a Vox, pone la quinta pieza para que todo se pueda hacer puñetas. Porque claro, Vox dice una serie de cosas que el PP hace tiempo que no dice y por tanto son demoníacas porque las dice un demonio. Con lo cual, si ahora aquí sale alguien en la calle diciendo la unidad de España,
pues eso a la gente normal le preocupa un pimiento. Y quien dice eso dice, pues todo lo que está diciendo Vox. Pues todo lo que está diciendo Vox y que no acepta al PP, que si el aborto, que si la eutanasia, todo esto es una cosa que me da bastante igual. Con lo cual ha sido desarmando el Estado frente al gobierno y entonces el gobierno ahora mismo tiene las manos libres. Nos quedan, creo que muy pocas cosas, a pesar de lo que dirá algún contertulio, nos queda el rey, que puede actuar o no, nos queda parte de la justicia para defender el Estado, para defender el Estado del gobierno, y nos queda la sociedad civil, que en fin, se va despertando, pero no sé si será suficiente. José Ramón Riera, buenos días. Buenos días. Hombre, desayunarse con que vamos a regalar 15.000 millones de euros por el arte de Birlibirloque, es decir, a una comunidad que ha sido la más despilfarradora de toda la historia de este país, que debe 75.000 millones, es decir, al Estado, y que aparte de eso debe otros 15.000 millones todavía pendientes de amortizar, bueno, pues me parece una auténtica barbaridad. Bueno, José Ramón, dicen que lo van a aplicar ese 20% a todas las comunidades. Sí, pero pues no puede ser de otra manera. Pero perdóname, me parece muy absolutamente injusto, porque el 20% de 3.000 millones que debe la Comunidad de Madrid, que no debe nada, son 600 millones, mientras que a Cataluña le regalas 15.000. Sí, ya, pero es una aplicación proporcional a todos, ¿no? Pero es que, y vuelvo a repetir, si ahora aplicamos ese 20% sobre, quitando los 15.000 de Cataluña, son 62.000 millones de euros más. Es decir, que alguien me explique, es decir, de dónde vamos a sacar ese dinero, porque no nos olvidemos de que si regalamos 62 más 15, son 77.000 millones, 80.000 millones en números redondos, esos 80.000 millones los que hasta ahora deberían de pagarlo las comunidades autónomas con sus presupuestos, que tienen la obligación de pagarlo, a partir de ahora pasa a deberlo la Administración Central del Estado. Y la Administración Central del Estado son 47,5 millones de habitantes, por si acaso nos olvidamos. Es decir, hasta ahora ese dinero dependía de que las comunidades lo pagasen, a que lo tengamos que pagar todos los españoles. Y 80.000 millones... Es decir, son más de 2.000 euros por cabeza. 2.000 euros por cabeza significa que una familia de 4 personas debería de preparar 8.000 euros de su bolsillo para dárselos a la Administración Central del Estado para que pague esa deuda. 8.000 euros, no olvidemos que es decir, el 60% del salario mínimo interprofesional, el 60%, y 8.000 euros es el 30% de la renta per cápita de los españoles. Es decir, ojito, que estamos hablando de cosas muy serias. Del 30% de la renta per cápita de los españoles, es decir, hay que regalársela al Estado para que pague esta fiesta. Hombre, pues yo lo siento mucho. A mí no me apetece que me quite los 8.000 euros de mi bolsillo. Lo siento, pero no me apetece. Eso de los españoles, pero de los murcianos debe ser el 40%. Bueno, o de los extremeños, en fin. Sí, el 70%. El 70%. Sí, claro, porque no, es que de los madrileños, claro, que tenemos una renta per cápita de 35.000... La media son 26.000 en España, claro. 25.000 no llegan. Claro. De los madrileños tenemos una renta per cápita de 33.000, 8.000, pues es el 20%. Luego seguiremos hablando de ello. Ignacio Catalán, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, yo al igual que José Ramón también, pues creo que es un día triste, ¿no? O sea, desayunar sabiendo que todos los españoles acabamos de contraer una deuda con un cheque que acaba de firmar Pedro Sánchez en favor de los independentistas de Cataluña, pues ciertamente es una noticia triste. Claro, es que la investidura de Sánchez se mueve por dos ámbitos. Por un lado está la destrucción de España, la destrucción de nuestro Estado de Derecho, que podría representarla fundamentalmente la amnistía. Y por otro lado, la ruina económica del país. Claro, es que cuando se dice que a Cataluña se le van a condonar 15.000 millones de euros, yo creo que hay que hacer varias precisiones. La primera, ¿por qué tiene Cataluña esa gran deuda? Bueno, pues porque se la han gastado en promocionar el odio a España, en abrir embajadas por todo el mundo para criticar a nuestro país, en los chanchullos y los propios chiringuitos de independentismo, en las televisiones subvencionadas que durante décadas han hablado mal de nuestro país, y de ahí viene esa deuda. No, y de que nadie se la limitó. Eso, desde luego. Y en segundo lugar, también porque hay otras comunidades autónomas, como Madrid, que sí que han cumplido. Es que en Madrid llevamos muchos años haciendo unos presupuestos sensatos. Los presupuestos públicos, y esto lo entiende todo el mundo. Galicia. O Galicia. Los presupuestos públicos son como los presupuestos de una economía doméstica.
tú no puedes gastar más que lo que ingresas. Es verdad que en algunas épocas duras tú puedes pedir un pequeño préstamo para intentar afrontar algunos gastos cuando te venga mal, pero por lo general, y esto cualquiera que nos ve en casa lo sabe, tú tienes que ajustar el ingreso a los gastos. El problema es que en Cataluña constantemente han gastado mucho más de lo que ingresaban y lo han gastado no para pagar sanidad, no para pagar educación, no para pagar a nuestros mayores, no, para pagar los propios vicios del independentismo. Y el contrario, en Madrid hemos siempre mantenido un equilibrio presupuestario, hasta el punto de que generamos un superávit. Cuando se habla de condonar 15.000 millones de euros a Cataluña, lo que no se dice es que, por ejemplo, hay un fondo que sirve para garantizar que los servicios públicos sean equitativos en toda España y que el 76% de ese fondo lo paga generosamente Madrid. Qué bien que Madrid genera un gran impacto económico en nuestro país. Lo que no podemos aceptar de ninguna manera es que ahora vayamos a pagarle la factura a los independentistas. Y por cierto, y si me permitís, otra de las cosas terribles con las que tuvimos que convivir ayer es con la transferencia de las cercanías a Cataluña. No solo la transferencia, sino también que durante varios años se le van a pagar 300 millones de euros al mes y además se va a hacer una inversión de 6.000 millones de euros en las cercanías de Cataluña hasta el año 2030. Desde el Partido Popular de Madrid no nos oponemos a que el Estado haga las inversiones que tenga que hacer en las cercanías de Cataluña. Lo que sí nos van a encontrar enfrente es si para pagar esas inversiones en Cataluña lo que se va a hacer es quitarle el dinero a los madrileños. Cada madrileño pierde casi 3 horas de media a la semana por culpa de los retrasos del cercanías, porque tenemos un cercanías en Madrid viejo e impuntual, tanto en la infraestructura como en los trenes. Y lo que no vamos a aceptar es que se destine ese dinero a Cataluña quitándoselo a los madrileños. Fran Castillo, damos fe de ello. En fin, noticia de última hora, la mesa del Congreso da vía libre a Francina Armengol para fijar la investidura en festivo o en fin de semana, habilitado todos los días de aquí al 27 de noviembre, que es esa fecha límite para que se produzca la convocatoria de una repetición electoral. Este movimiento permite entonces que la investidura se produzca la semana que viene, en miércoles, jueves, viernes o incluso que lleguemos al fin de semana con esa sesión de investidura. Hablaremos de todo ello en unos minutos. Antes saludamos a Fernando Santiago, con el que vamos a hablar de los autónomos. Buenos días, Santiago. Muy buenos días. ¿Quedan autónomos, Fernando? Van a quedar menos. ¿Sí? Quedaba alguno, pero a este ritmo van a quedar ya muy poquitos. ¿Van a dejar alguno vivo? Yo creo que no. Y solo funcionarios. Y con lo que viene camuflado, pero viene, yo creo que vamos a ir a mucho peor. 31 de octubre finalizaba ese plazo para presentar la información requerida a los autónomos societarios de cara a ajustar su cotización en base a los rendimientos reales. ¿Qué es lo que ha pasado finalmente? ¿Han llegado a tiempo los autónomos? No, es que aquí de repente alguien se lanzó a la piscina diciendo que esto que se había prorrogado y no es verdad. Existe una voluntad de prórroga, pero el imperio de la ley, en algunos casos, no en todos, suele funcionar. Y lo cierto es que, y de acuerdo con la ley de infracciones de la Ley General de la Seguridad Social, todos los autónomos que no han actualizado sus datos al 31 de octubre pueden ser objeto de sanción, puesto que no se ha modificado la disposición que establecía el plazo del 31 de octubre para presentar los autónomos su declaración, en virtud de la cual decían las sociedades que pertenecían, los que son societarios, los que no, etcétera, una serie de datos que a lo largo de todo este mes ha ido apareciendo en toda la prensa. Y ya insisto que ha habido unos voceros que han dicho que se había aprobado hasta el 31 de marzo de 2024, que no es cierto, que existe un proyecto de ley, un proyecto de modificación, un proyecto de ley que está en información pública, la cual termina el 14 de noviembre, que efectivamente recoge esa prórroga, que ese proyecto de información pública luego tendrá que pasar los procesos habituales para ser aprobado en el Consejo de Ministros y que mientras tanto tenemos a todos los autónomos incumpliendo la ley. ¿Y por qué no decirlo? Yo una administración que también tiene que cumplir la ley, porque como la voluntad es no sancionarles, tendrán que mirar para otro lado. Porque digo yo que si un inspector de trabajo mañana quiere citar a cualquiera de los autónomos que no ha actualizado sus datos, con la ley en la mano los tiene que sancionar. Y si no les sanciona, prevarica. Y no les va a sancionar porque sabe que hay un proyecto de ley que se va a modificar dentro de mes o mes y medio, donde se les va a dar el plazo. Pero en definitiva se ha montado un galimatías sin necesidad cuando todo esto era mucho más fácil, como siempre, se hubiera hablado. Y todo siempre, igual que alguno dice que por España, todo
por los autónomos, por ayudar a los autónomos, lo cual, permítame que no es cierto, porque aquí hay letra pequeña escondida que va mucho más allá de actualizar a los autónomos, muchísimo más allá. Estamos hablando de control, estamos hablando de tener una base de datos que no tiene otras administraciones. Sabemos que el Ministerio del Interior tiene su grandísima dato policial con lo del DNI. Sabemos que Hacienda tiene su grandísima base de datos de información de los dineros que gana la gente. Pero la Seguridad Social no tenía esa base de datos. Y aquí, camuflado bajo la figura de la actualización de los autónomos, hay algo mucho más grande, y es la modificación más importante de la historia de este país sobre la información que se tiene de los trabajadores y saber quién, de dónde eres socio, qué ganas, qué no ganas, si cobras dividendos, si no cobras dividendos, si haces un movimiento, etcétera. De todo lo que otras leyes no recogen, ahora pretendemos de la noche a la mañana, y además pretendemos que se haga cargando el trabajo a los autónomos, haciéndoles que corran con unos gastos que hemos estimado que va a estar en torno a los 100, 150 millones de euros, actualizar eso, todo ello basado en incumplimientos que nosotros opinamos de la Ley de Protección de Datos, pidiendo datos que el decreto 502 de modificación no exige, pidiendo datos que la Ley 39 de 2015, que dice bien claro que la Administración Pública no puede pedir datos que tenga, pidiendo datos que ya tiene, y todo eso siempre camuflado bajo la figura de los autónomos, camuflado bajo la figura de que Gobierno, sindicatos y agentes sociales han llegado a un acuerdo sobre esa ley de modificación, que es verdad, pero eso es el 85%. Hay un 15% que son los medios, y justificándose en que el fin justifica los medios. Yo digo lo contrario, decimos lo contrario, el fin no justifica los medios. Y para conseguir todos esos datos han aplicado una norma sin preguntar a los que sabemos, sin preguntar a los que están en la ventanilla, funcionarios de un lado de la ventanilla o externos del otro lado de la ventanilla, como somos los colaboradores sociales o como son los gestores administrativos, y poniendo en vigor una norma que al día 31 de octubre dejó fuera de ley y deja fuera de ley en estos momentos probablemente a más del 90% de los autónomos de este país, que van a tener que esperar a que otra ley, que entrará en vigor cuando, los vuelva a poner en norma, dándoles un nuevo plazo hasta el 31 de marzo de 2024 y que me voy a tirar a la piscina, que tampoco va a llegar a tiempo, porque no se tiene en cuenta los plazos que hay para otras cosas, porque al final esto es tan farragoso y tan complicado que el autónomo no lo va a poder hacer, lo tiene que hacer el que le asesora. Y mire usted, de aquí al 31 de marzo tenemos un mes de diciembre convulso donde hay que cerrar las cuentas de los negocios, tenemos otro mes más convulso aún, que es enero, donde hay que cerrar el IRPF, el IVA, todo, cualquiera que me esté escuchando. Y por lo tanto, en el mes de febrero, que todavía nos queda el modelo 347 y una serie de modelos fiscales, es cuando los despachos de asesores, gestores administrativos, graduados, abogados, X, llámenle, se podrán poner a hacer algo para actualizar los datos. Dicen que de 1 millón de autónomos societarios, yo mantengo que de cerca de los 3 millones de autónomos, que se tarda 20 minutos de reloj por una mano experta en actualizar y que no hay más que multiplicar, y José Ramón es el experto en números, esos 3 millones por esos 20 minutos y necesitamos 60 millones de minutos, que dividido en horas es 1 millón de horas. ¿Y quién va a dedicar ese millón de horas? Si cobramos a 50 o 60 euros la hora, estamos hablando de un mínimo de 60 o 70 millones de euros de costo, que o lo asume los autónomos o lo asumimos los profesionales no cobrando al autónomo, pero no lo asume quien genera todo esto, que es las mentes pensantes de nuestro gobierno, y ojo, y los voceros que se lo han consentido, porque, insisto, el fin, no tengo nada que discutir, no me corresponde a mí, correspondía a los sindicatos y correspondía a los agentes sociales, a las organizaciones empresariales, que ellos sabrán lo que han discutido o no, pero el medio y la forma, sí, y como de costumbre en este país, han sacado una norma que es de imposible cumplir en un tiempo marcado y que va a pagar el pato, ¿quién? El administrado, que es el que va a pagar esta fiesta, entre 100 y 150 millones de euros.
Pero ¿quién se ha equivocado, Fernando, y por qué? Porque hace unos días los graduados sociales ATA y los economistas anunciaron que se había ampliado, generaban mucha incertidumbre dentro de los autónomos, pero tal y como usted ha dicho, tampoco estaba aprobado ese aplazamiento. Mira, se va a cabrear alguno, pero es que la mayor cagada de este siglo es decir, han prorrogado el 31 de marzo. Es mentira. Hay voluntad de cambiarlo, sí, no lo negamos. Pero léanse ustedes el proyecto que está en exposición pública y que vence el 14 de noviembre, que es el que coge la modificación de la disposición. Y por lo tanto, hoy no se ha cambiado. Hoy el decreto 502 ha entrado en vigor y desde el día 1 de noviembre los autónomos tenían que haber actualizado. Y como el artículo 20 de la Ley de Infracciones de la Seguridad Social establece bien claro que el no actualizar esos datos es objeto de sanción, estar en una sanción entre 70 y 700 euros. Le guste o no le guste a aquellos voceros que se han hecho eco de esa modificación. Podrían haber dicho, hemos conseguido la voluntad del gobierno de que lo cambie, pero ojo, que no entra en vigor. No, dijeron, se ha prorrogado. Es mentira. Hoy el Boletín Oficial del Estado no recoge ninguna prórroga y por lo tanto todos los autónomos que no hayan actualizado están en riesgo de sanción. Y todos los inspectores de trabajo tendrán que mirar a otro lado para no sancionar. Y si alguien quiere fastidiar, pues vamos a ver qué ocurre cuando a un autónomo le inspeccionan y llega un inspector por libre y diga sanción de 700 euros por no actualizar los datos. ¿Y qué va a hacer la Dirección General? ¿Va a mirar para otro lado y va a decir elimino la sanción de este inspector? ¿O el inspector prevarica? ¿O el inspector te mira, no se ha actualizado datos y no te sanciona? Entonces está prevaricando, porque un inspector tiene que sancionar si hay un incumplimiento de la ley. O sea, te imagínense una norma que entra en vigor para los vehículos y que dice que a partir de ahora los vehículos tienen X y llega el guardia y te para. Usted no tiene esto, bueno, siga que no. Y si luego hay un accidente, ¿qué pasa? Es que es absolutamente increíble. Y se han equivocado todos. Se ha equivocado el gobierno porque ante una actualización tan importante como querían hacer, no solo tenían que haber hablado con los agentes sociales, tenían que haber hablado con los funcionarios que lo iban a hacer de abajo, que no han hablado, y con los que ejecutamos, porque España es un país de colaboración social. En España el ciudadano no hace el trámite, hay un tercero que se lo hace. Y no se han molestado en hablar con ese tercero para que les explicara o les explicáramos cómo había que hacerlo. Por cierto, hace poco han dicho, la ley crece, han tenido que prorrogar el plazo de la factura electrónica 2 años. Se lo dije a la directora. Le dije, tendrá usted que prorrogar esto. Y ha vuelto a ocurrir, porque no hacen el medio. Se han equivocado los empresarios que han negociado y se han equivocado los agentes sociales, porque tenían que haber tenido en cuenta estos medios para actualizar la ley y no lo tuvieron. Firmaron, efectivamente, un acuerdo porque había que actualizarlo. Si nadie ha discutido que el tema de los autónomos había que actualizarlo y ponerlo en condiciones, pero no han tenido en cuenta el proceso, han puesto unos plazos de imposible cumplimiento. E insisto, y es que paga el pato siempre el mismo, el autónomo. Entonces, no minimicemos y no frivolicemos. No es cierto que se haya prorrogado el plazo, es cierto que se va a prorrogar, pero no se puede prorrogar hasta dentro de un mes como mínimo. Y aquí hay gente que sabe mucho más que yo de cómo funcionan las modificaciones legislativas, pero un decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado solamente puede ser revocado o modificado por otro decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado. Y para eso tiene que aprobarlo un Consejo de Ministros. Y para que vaya un Consejo de Ministros tiene que haber una comisión de secretarios que lo apruebe. Y para que una comisión de secretarios lo apruebe, tiene que haber una comisión de subsecretarios que lo apruebe. Y para que una comisión de secretarios que lo apruebe, tiene que haber un previo informe del Consejo de Estado, por lo menos que se haya pedido. Y además para eso tiene que pasar un periodo de exposición pública del borrador. Estamos en el principio. El borrador está y vence el 14 de noviembre. Y a partir de ahí empezarán a correr los plazos y con el lío que tenemos encima de presidente de este gobierno, vamos, como que para que el Consejo de Ministros se reúna ahora para aprobar una modificación, que total, para 3,5 millones de autónomos, que les den. ¿Qué otras cuestiones plantea además la norma? Porque también ha manifestado Fernando que los problemas no solo radican precisamente en esos plazos. No, claro, a ver, el plazo es que al final es una cortina de humo. ¡Oh! Han cambiado el plazo y te has bajado los pantalones. Pues mira, el plazo, hombre, tiene una cierta importancia cuando no se llega. Pero es que, mire, nosotros tenemos un vídeo, que se lo vamos a pasar, de 20 minutos, por un experto intentando actualizarlo. Y se piden 4 datos, dicen que son básicos. Pero lo primero que hace la primera pantalla, nada más entrar, es decir, te debe su número de teléfono y su correo electrónico. Y si no me da la gana, porque tengo yo que dar mi número de teléfono o mi correo electrónico en un momento determinado. Pues si a usted no le da la gana, no puede pasar a la ventana siguiente. Y como la última ventana es la que tiene los datos obligatorios, o pasa usted, o
o no hay tutía, con lo cual me está usted pidiendo datos que no estoy obligado. O dice, oiga, es que yo necesito saber, porque la ley así lo ha establecido, que me diga quiénes son los accionistas de su sociedad. Muy bien, ¿vale? No lo discuto. Es lo que ustedes han acordado y es lo que dice la ley. Pero también hay una ley que es la 39 de 2015 que dice los datos que tenga la administración pública no podrán ser pedidos. Todos los años los gestores administrativos, cuando hacemos el impuesto de sociedades, tenemos que declarar en el impuesto de sociedades, y todas las sociedades mercantiles de este país, todas, sin excepción, tienen que declarar quiénes son sus accionistas, con más del 5% en el caso de sociedades no cotizadas, con nombre, apellidos y DNI, y con más del 1% en las sociedades cotizadas, con su nombre, apellidos y DNI. Y además todas las sociedades de este país declaran quiénes son sus administradores. Y además cuando tú compras una sociedad o vendes una sociedad, los notarios le dicen a Hacienda quiénes son los nuevos compradores y nuevos vendedores, aunque no sea de exposición pública, porque la ley no lo permite. Cuando se cambia la administración se hace. Cuando cobras los dividendos de una sociedad, estos dividendos, Hacienda sabe que los cobras porque alguien se lo dice. Es decir, hay todo un entramado de control a efectos fiscales, es decir, a efectos administrativos, donde la administración pública los conoce. Porque ahora me pone usted otra obligación de poder hacer lo mismo que usted tiene. Ah, es que no tiene medios para hacerse hablar entre una administración y la otra. Pues oiga, no se gaste 7.000 millones en imbecilidades y gástese 20 millones en un programa que comunica. O más fácil, no nos haga a los profesionales del sector o a los autónomos tener que gastarnos entre 100 y 150 millones en actualizar. Porque de verdad que esto no es populista ni una entelequia, es que es una realidad. Si tú utilizas 20 minutos de tu tiempo en actualizar algo y lo multiplicas por el número de personas, eso tiene un valor. Hemos establecido el valor en 50, 60 euros la hora. Pues multiplica el millón de horas que hay que dedicar por ese precio. Pero es que si lo haces por impreso, porque un profesional tiene que ganar. Eso es el costo para un autónomo. Pero si vas a un profesional, por rellenar unos impresos, que es farragoso, te van a cobrar 70, 80, 90, 100 euros. Multiplica usted por 3 millones de autónomos. ¿A cuántos vamos? ¿A 300 millones? ¿Y por qué tenemos que pagar eso nosotros? O sea, ¿por qué yo tengo la necesidad de pegarme, si el señor Ariza es autónomo con él, en decirle, te voy a cobrar 50 euros por algo que la ley te obliga a actualizar? ¿Y por qué el señor Ariza tiene que pagarme 50 euros por actualizar algo que podrían haber actualizado cogiendo los datos que hay de la administración? Es que no se entiende. Luego la gente dice, es que te cabreas. Sí, me cabreo. Porque ¿sabe usted lo que pasa? Que me han puesto a los pies de los caballos de los clientes. Porque el cliente quiere que se lo haga con el temor de que le pongan la sanción, pero no quiere que le cobre. Pero es que yo tengo nóminas, yo tengo alquiler, yo tengo hipoteca, yo vivo de algo. Y ojo, que no estamos hablando de darle a un botoncito, como dice la gente, no. Estamos de que un experto se tiene que tirar 20 minutos para actualizar esos datos. Y hombre, no tenemos un cliente, tenemos mucho más. Y además tenemos más cosas que hacer, afortunadamente. Y además los precios en el asesoramiento son razonables y son bajos porque trabajas en volumen. Porque claro, cuando de la 8 de la mañana te dicen, usted ahora en 15 días o en 2 meses tiene que actualizar 3 millones de personas a 20 minutos, ¿quién es el guapo que lo hace? Es que no hay posibilidad. Cuando podían haber hecho primero programas que recoja todo. No, es que no hay posibilidad de hacerlo porque nuestros sistemas no se hablan o no tenemos capacidad. A mí me da igual no haber aprobado usted en el año 2015 una ley que decía que los datos que tenga no los puede pedir. Se han reunido, Fernando, además con el director general de la Tesorería General de la Seguridad Social. ¿Cuáles son, a partir de ahora, los próximos pasos? Bueno, es verdad lo que decía, es verdad que existe esa prórroga, existe esa voluntad de prórroga. Es decir, de repente el gobierno se tiró a la piscina, yo creo que pillándole sorpresa incluso a los propios funcionarios. O sea, aquí los funcionarios son unos pobres sufridores como los ciudadanos, ¿verdad? De toda índole. Y de repente, pues el político de turno, que no tiene ni idea, dice, venga, vamos a probar. ¿Por qué? Por la presión social a la que se han visto sometidos. Primero, por los que nos dedicamos a todos ellos, desde los voceros que han sacado la noticia confundiendo a todo el mundo, hasta nosotros mismos que hemos estado presionando, porque la opinión pública ha presionado y porque al final no nos equivoquemos, porque de los 3,5 millones de autónomos habrían actualizado 50.000. Y claro, cuando tú sacas una norma que entra en vigor y todo el mundo la incumple, el problema no lo tiene todo el mundo, lo tiene el que ha hecho la norma. Cuando tú haces una norma que todo el mundo incumple es porque la norma está mal hecha. Y claro, se han visto abocados a tener que prorrogarla, pero les han comido los plazos, porque, insisto, como no saben, ni se asesoran de los que saben, se asesoran de los cementerios de elefantes políticos, de gente que lo que vive es de chupar del bote y no de saber, pues pasa lo que pasa. Pero bueno, en fin, existe esa voluntad de ampliar un plazo al 31 de marzo de 2024, a la cual no se va a llegar, digo, porque no va a dar tiempo a actualizar igual todos los datos, es demasiado poco tiempo. Es algo mucho más grande que actualizar datos, es controlar
al 100%, y es generar una tercera gran base de control de la ciudadanía. Ya tenemos al Ministerio de Interior que nos controla por todos los lados, tenemos la Hacienda que nos controla por todos los lados y ahora tendremos además a la Seguridad Social que nos controla por todos los lados. Estamos en el estado del control. Esto empieza a dejar de ser una democracia en todos los aspectos. Y luego a partir de ahí, pues si quieren los terraplanistas o todos estos que buscan el tema oculto, pues que piensen en lo que puede conllevar, porque es que aquí se abre un análisis enorme de que por qué quieren tener tantos datos todo el mundo y por qué nos quieren tener controlado todo. Pero en fin, a mí no me corresponde. Insisto, alguien les dejó hacer esto. Pero ahora habrá que actualizar datos. Exigimos que esa actualización de datos, que hay que hacerla, que está aprobada, que es el fin, se haga porque no hay nada que objetar. No nos corresponde a nosotros, no éramos los que negociáramos. Si no están de acuerdo los autónomos, que echen a los que lo negociaron, no nosotros, que echen en el gobierno a los que estaban en el gobierno, que echen los de los sindicatos a los que están en el sindicato y que echen en las organizaciones que haya correspondido a quien haya estado por no hacerlo bien. Pero la fórmula de hacerlo es la que estamos diciendo: oiga, primero no pida datos de carácter personal, los datos no se puedan dar. No me exija a mí que dé los datos de quiénes son mis socios, porque yo no sé quién puede ser mi socio en un momento determinado. Porque, insisto, las compraventas de acciones no se conocen salvo por la administración pública y el notario donde tú lo firmas. Por tanto, yo puedo estar eso con el señor Ariza, pero si la sociedad permite vender las acciones, el señor Ariza puede vender mañana las acciones y yo no enterarme. Y no tengo por qué saberlo. Además, no tengo por qué saber su DNI o su número de teléfono o lo que hace o lo que deja de hacer. Pero como la administración sí lo sabe, que lo haga. Y si no, oye, vayan ustedes al registro mercantil que tienen los datos. ¿Por qué no van? ¿Porque cuesta dinero? ¿Porque a lo mejor el registro mercantil cobra por ello? Pues lleguen a un acuerdo como tiene Hacienda, que en materia de prevención de blanqueo de capitales saca los datos, en materia de inspección saca los datos, para las firmas digitales o para el kit digital, Red.es obtiene los datos. Que aquí digital, o sea que por una subvención de 12.000 euros la administración pública sí es capaz de sacar los datos de una sociedad, pero para algo tan importante como actualizar los autónomos, no. Es que no se entiende nada de lo que hay. Yo, sinceramente, después de 35 años de ejercicio profesional, me pierdo un poco a estas alturas. El fin no justifica los medios. Ahora seguimos hablando de ello, pero nos tenemos que ir a una breve pausa de publicidad. Oye, La ¿no Feria te del ¿no te ha dado la Coleccionismo... impresión de que se lo sabía? Me tengo que ir ya a publicidad, ahora seguimos hablando. La Feria del Coleccionismo Militar Non Solo Militaria, que vuelve a celebrarse el sábado 4 y domingo 5 de noviembre. Compraventa e intercambio de todo tipo de artículos militares y además exposición de vehículos militares de época, grupos de reconstrucción histórica, asociaciones y hermandades de veteranos de las Fuerzas Armadas, zona con galería de tiro para los más pequeños y exposición sobre el Blas de Lezo con más de 200 metros de dioramas, uniformes, cuadros, banderas y estatuas. Entrada donativa para la Fundación Don Rodrigo, 7 euros. Niños menores de 12 años, gratis. Más información en www.nonsolomilitaria.es. Publicidad y seguimos. Pardo Stone Design es una empresa líder en manipulación de la piedra natural y cuenta con los sistemas operativos más avanzados del mercado y el conocimiento puramente artesanal. Aportan conceptos innovadores en el mundo de la decoración con piedra natural, realizando composiciones decorativas y proyectos de arquitectura e interiorismo. Pardo Stone Design. Descubra la artesanía en piedra y haga sus sueños realidad. Y si eres socio del Club de Amigos, tendrás un 5% de descuento. La familia, nada más importante. Pero en todas ellas surgen conflictos. Oye, dame eso. No aguanto más. Es en estos momentos cuando dos simples palabras hacen magia. ¡A comer! No te han dejado, ¿no? Seguramente la mesa de nuestras casas sea el lugar más tierno del mundo. El Pozo Extratiernos, uno más de la familia. Solo aquí, un filete más significa te perdono o te quiero. Seguramente la mesa de nuestras casas sea el lugar más tierno del mundo. El Pozo Extratiernos, uno más de la familia.
carnet de socio del Club de Amigos tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. Estamos de vuelta en Dando Caña, pasan 10 minutos de las 12:30 del mediodía a las 11:30 en Canarias. Vamos a seguir hablando de la situación de los trabajadores en nuestro país, pero antes Julio nos va a hacer un breve índice, los titulares de tu canal de Telegram. Bueno, no puede ser otra cosa que seguir dando toda la información que podemos sobre la guerra, sobre las dos guerras, tanto la que ya parece que todo el mundo ha olvidado, ¿no? Es decir, que cada día siguen muriendo decenas de personas, algunos días mueren cientos de personas, entre 20 y 30 años, varones, en una guerra completamente injusta, de la que, fíjense cómo la Unión Europea y Estados Unidos estaban sometiendo a la opinión pública a un bombardeo absoluto todos los días para dar esa información, y hoy ya no hay nada, simplemente nada. O sea, ¿se acuerdan cuando llegaba el invierno el año pasado? Que podía pasar de todo, que era terrible, que... Bueno, pues el invierno llega este año también. Parece que lo que está ocurriendo en Ucrania, en Rusia, no tiene ya importancia para nadie. Bueno, son las cosas de poner la lupa de la información donde uno quiere ponerla, donde a uno le apetece, donde a uno le interesa ponerla, porque perjudica a un tercero, porque le conviene a sus intereses, por lo que sea, ¿no? Estamos intentando en el Telegram, y por eso os pido que lo sigáis, porque ahí tendréis una información bastante completa de las cosas que están pasando allí, de lo que está pasando realmente en los territorios en torno a Oriente Medio, que es de una complejidad extraordinaria y que tiene muchas informaciones por debajo de la mesa que en otros medios tampoco se publican. Y luego, pues contaros también, daros la última información y la más precisa posible del tema de la posición de Junts o de Junts en el tema de la investidura de Sánchez, que ya os digo que hoy está vinculada directamente a que la amnistía implique también y comprenda el caso de Gonzalo Boye, que es además es el que estaba ayer al ladito justo de Puigdemont, y el caso de la familia Pujol y de Laura Borràs, ¿no? Que son los temas que a ellos les afectan directamente. Moncloa, en principio, les dice que no. Santos Cerdán parece que está hoy otra vez en Bruselas. Están tratando de desatascar eso. Ya ha finalizado ese encuentro con Santos Cerdán sin acuerdo. Sin acuerdo. Pues eso es lo que hay, por eso se están poniendo... El PSOE, yo hace 10 días dije, le ha dado como margen hasta el 4 de noviembre a Junts para escenificar que existe el acuerdo. ¿Por qué? Porque el PSOE necesita un tiempo para cambiar el relato si no hubiera investidura. Pero claro, después de todo lo que ha ocurrido, es muy poco probable que no haya investidura, parece. Pero si no la hubiera, tienen que cambiar de candidato. Hablaremos de ello, pero antes volvemos a Página Económica. Mientras tanto, pueden informarse de todo lo que está sucediendo con esas negociaciones con el separatismo en el canal de Telegram de Julio Ariza, El Toro. Y ahora José Ramón Riera nos tiene que hablar de impuestos y de las cotizaciones sociales. Bueno, pues... Esto es muy duro. Alégrenos la mañana. Después de lo de Fernando, solo nos faltaba José Ramón ya. Uy, pues yo me voy a unir a él, ¿eh? Por cierto, hoy está flojo. Se le olvida decir un par de cosas muy importantes. ¿Cuál? Cuando habla de esto de la guerra, de lo que se está tapando. Dos cosas que cada vez se están produciendo más y que son muy tristes. Siguen callándose los abortos y tapándose con todo esto y la eutanasia. Están produciéndose cada vez más eutanasias y ya nadie habla de eso. Luego hablaremos de la eutanasia porque hay un caso... Tiene toda la razón. Muchísimas gracias, don Punto Fernando. para mí. Muchas gracias. Le veo a usted en mi Telegram. No os saltéis la escaleta del programa, que ya os veo venir, y luego Gabriel Serrano nos tiene que contar precisamente lo que está pasando en Galicia con una eutanasia que se había solicitado y que la madre ha impedido que se produzca. Riera. Sí, vamos a ver. El afán recaudatorio de este país y de este gobierno, sobre todo, no tiene límites. Cuando ya parecía que el año pasado habíamos conseguido llegar hasta el máximo de estrujar a los españoles y que conseguimos en el mes de septiembre que se llevasen 80.000 millones de euros en IRPF, este año
a pesar de que el Producto Interior Bruto solo ha crecido un 1,3%, la recaudación de IRPF ha crecido un 9,7%, llegando hasta los 88.545 millones de euros. Como la economía no está bien, pues el IVA crece pues bastante menos, crece solo un 1,4%, es decir, la economía crece un 1,3%, la recaudación de IVA crece un 1,4%, es decir, sube hasta los casi 64.000 millones de euros. El resto de los impuestos, si quitamos sociedades, que ya sabemos que este señor que está aquí a mi derecha sabe muy bien, es decir, que los beneficios de todas las empresas están reduciéndose de forma sustancial, lo tenemos ahí, una caída del 11% en la recaudación del impuesto a sociedades, quedándose en 12.900 millones a 30 de septiembre. El resto de los impuestos, impuestos indirectos, impuestos para los hidrocarburos, impuestos a la cerveza, impuestos a los alcoholes, siguen creciendo y se van a un incremento del 5%. Es decir, la recaudación de la agencia tributaria, a pesar de que el Producto Interior Bruto solo crece un 1,3%, crece un 4,5%, y al que le dan, pero muy bien, es decir, a autónomos y a trabajadores que del IRPF se les llevan nada más y nada menos que 88.545 millones de euros en los 9 primeros meses del año. Bueno, los cotizantes a la Seguridad Social en los 9 primeros meses han crecido un 2,6%, pero la recaudación por cotizaciones sociales crece un 9,9%. ¿Por qué? Porque evidentemente el señor Escrivá ha decidido que hay que apretarle las clavijas a los empresarios y a los autónomos, y es decir, les ha subido el tema del aspecto de la cotización. Como además, es decir, no se han querido, es decir, hacer ningún tipo de ajustes en las tablas, es decir, todos los incrementos salariales han supuesto automáticamente incrementos en las cotizaciones sociales que tienen que pagar los empresarios y los autónomos, y nos hemos ido de recaudar 104.000 millones en el año, en los 9 primeros meses del año pasado, a incrementarse a 114.712 millones, es decir, un 9,9%. Y todavía a la ministra le faltan 7.000 millones. Sí, sí, bueno, le falta mucho más, ¿no? Esto es una barbaridad lo que le falta. Por lo tanto, los ingresos del Estado, cuando parecía que habíamos alcanzado récords insospechados y llegar a los 286.000 millones en 9 meses, este año hemos superado los 300.000 millones de recaudación en este periodo de tiempo, suponiendo un incremento del 6,5%, y no olvidemos, 6,5% el total, con una economía que solo crece en 1,3% y que solo aumenta el número de cotizantes en un 2,6%, recordando que en este incremento de cotizantes van los medio pensionistas, los fijos discontinuos, es decir, todos los cotizantes que trabajan jornadas parciales y no trabajan jornadas completas. Esto es una auténtica barbaridad, y esto es muy complicado de sostener una economía, porque cada vez que drenas a los empresarios y cada vez que le quitas dinero a los contribuyentes, hace más difícil que ese dinero que se gasta no en generar obra pública, no en generar actividades que permitan crecer a las empresas, se gasta en gasto político, que ese es el grave problema que tenemos. Esto no va, este dinero no sirve para generar empleo, ni para generar puestos de trabajo, ni para generar riqueza. Va exclusivamente al gasto político que tiene interés el gobierno. Por lo tanto, de seguir, es decir, como seguimos, es decir, con estos niveles de recaudación, la economía en el último trimestre, lo vamos a ver, se va a dar un bofetón de forma sustancial. Y esto es que lo vamos a ver cuando se publiquen los resultados del Producto Interior Bruto del último trimestre. Estamos en un crecimiento del 1,3%. La ministra ha dicho que vamos a llegar a un 2,4% a final de año. No se lo cree ni bebiéndose, es decir, el mejor de los vinos de la Ribera del Duero. No, que el bueno no se lo beba. No, pero es que... Dale, don Simón, que nos ha ganado para más. Pero aun bebiéndose don Simón, esto no se consigue. Tenemos un problema, la economía de este país nos se lo están cargando con este tipo de medidas. Pero ¿quién se sorprende de esto? Es decir, vamos a ver, es que llevamos 2 años diciendo
en clave microeconómica. No están deflactando. Está habiendo una inflación, está subiendo, lógicamente, numéricamente hablando, las cifras de ingresos y las cifras de beneficio, aunque eso cualitativamente dé para menos que antes, pero como no has cambiado el tipo, estás disparando la recaudación para arriba, a lo bestia. 9,7%. Claro, y además, ¿cargándola sobre quién? Sobre el que no tiene posibilidad de deducción, sobre el trabajador, sobre el autónomo y sobre todo sobre el empresario autónomo. Las cotizaciones, pues esto es muy sencillo. Si es que suben las bases, pero no modifican los tipos. Pero además todo eso, los autónomos otra vez lo han sacrificado. Acabo hace un rato de mi speech del tema de autónomos, de las actualizaciones de autónomos. ¿Por qué en parte viene el tema de los autónomos societarios? Que nadie se equivoque, que no son hermanitas de la caridad, porque saben que hay más de 1 millón de autónomos que están mezclados entre societarios y no societarios. Y la base mínima de los autónomos societarios es mayor que la de los no societarios. Si a 1 millón de euros les consigues recaudar 100 euros más, son 100 millones más que sacas. Es que piensa que si ahora mismo el diferencial en cuota entre la base mínima del autónomo no societario y la base y el societario está en torno a los 30 o 40 euros. Si consigue, lo de 30 o 40 me lo estoy inventando, no sé en cuánto estará. Si consigues actualizar ese millón, acabas de recaudar 40 millones repetitivamente y mensual, que son 400, 500, 600, es que es infinito. Y luego entraremos en ¿para qué? Pero que eso ya no me corresponde a mí porque yo hablo en clave económica, no en clave política. Fíjate, si la no deflactación que tú dices, que esa es la clave del incremento del IRPF. 2 años llevamos diciéndolo en esta mesa, 2 años. 9,7% de incremento de IRPF este año, y cuando el año pasado, a la misma fecha, se había incrementado un 18% el incremento de la recaudación de IRPF. Es decir, 80.000 millones el año pasado, un incremento del 18%. Ahora súmale este año un incremento del 9,7%, que es un incremento del 10%. Y cógete las cotizaciones sociales y te metes este año un 9,9% de incremento, cuando el año pasado llevaba un 6% de incremento. Pero vete ahora... al final las empresas y los autónomos están... les vas a poner boca abajo y lo único que van a caer son arañas. Pero vete ahora vete a las cuentas de las multinacionales, vete a las cuentas de la banca, que cobra por todo, ya, por todo. Y va a tener sus mejores años de la historia. Santander, 14.000 millones. El otro día, 2.000 y pico millones otro banco. Si es que solamente los 7 bancos van a tener como 100.000 millones de beneficios, ellos solos. Y luego las empresas de todo tipo de venta en multinacional. Entonces, si la única que está perdiendo dinero, y no me extraña, y ojalá siga perdiendo, al menos en todo, menos en los teléfonos, es Apple. Por lo mal que lo hace y lo mal que tratan a su cliente. Ojalá quebraran de lo mal que tratan al personal. Pero es que es increíble, pero el problema es que están haciendo el propio gobierno, con esa no deflactación, con esa recaudación, hacen cártel de competencia. Porque hay una cosa que es sancionable y que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia no hace, que es cuando tú te pones de acuerdo en bajar los precios para competir contra otro que no puede. Pero es que al final esto es lo mismo, porque si tú al final le permites a la banca subir los intereses, no me dejas manejar dinero efectivo y me obligas a ir por un banco, tengo que ir al crédito, tengo que ir a una multinacional porque los horarios, porque pongo una normativa que para cumplirla tienes que tener una legión de abogados, porque el autónomo, que si tengo que fichar, que si me sube el salario mínimo interprofesional a 1.600 y pico, que se va a subir, que sí. Porque, por cierto, ya lo digo de antemano, cuando habléis por favor, del salario mínimo interprofesional, acordaros hablar en clave de 12 meses. Porque estamos ayudando muy poco a la gente, porque en el resto de Europa, que es con el que comparamos, se hace en 12 y aquí en 14. Y parece que es menos de lo que realmente es. Porque el salario mínimo, ahora, si dijéramos son 1.080, mentiríamos, son 1.260, que es la comparativa con otra Europa. Pero insisto, todo eso son medidas que van ¿a quién? Al mismo, al autónomo, a la pyme, que es el 98% de este país, que nos lo estamos cargando. Y si nos estamos cargando los temas en política, imaginaros cómo nos lo estamos cargando en materia de economía. Desgraciadamente, insisto, en esta mesa dijimos que esto iba a ocurrir. Dijimos que el 2023 iba a ser un año malo. Nos pusieron de vuelta y media. Acuérdense los informes que había de la banca, estabas tú, yo estaba aquí contigo, que decía, no, el 2023 es un año de recuperación. Yo decía, una mierda. Fernando, las ventajas que tienen mucha gente en este país y muchos empresarios. Y hoy mismo yo he tenido que aguantar el tema de la inhabilitación por el concurso de acreedores. Y claro, bien. Si alguien quiere entrar en el fondo del asunto, yo se lo cuento muy fácil, pero usted, por ejemplo, lo conoce. Y yo puse todo mi patrimonio para pagar a los empleados que... En ese momento teníamos 900 personas trabajando.
y había que indemnizar a más de 700. Y yo no salí corriendo, yo cogí todo lo que tenía, que había ahorrado hasta entonces en muchos años de trabajo, y lo puse para completar esa y para poder cubrir esas indemnizaciones o muchas de esas indemnizaciones. Desgraciadamente no llegamos a todas. Claro, ahora 7 años después hay una serie de perros ladrando porque nosotros no pudimos y porque nos dicen que presentamos el concurso 3 meses más tarde. Claro, es que intentamos todo lo posible mientras el poder político nos cerraba todos los caminos y toda la financiación para intentar no llegar a esa situación de concurso de acreedores. Pues que sepa usted, claro, señora Ariza, tener que defenderse de eso... Que sepa usted, señora Ariza, que hay 400.000 empresarios en España que le ocurre lo mismo que a usted. No, sí lo sé, lo que pasa es que puede haber amigos y gente conocida y gente buena que nos quiere, que dice, mira tú, tal, explíqueselo usted porque así no se lo tengo que explicar. Sí, pues mire, estas 400.000 empresas que llevamos diciendo desde hace mucho tiempo que están en peligro de extinción, de acuerdo con la ley, esas 400.000 empresas, seguro, tendrían que presentar lo que se llama un preconcurso o un concurso a acreedores. ¿Qué es lo que haces tú, sin embargo? Intentas salvarla, coges un préstamo de un lado, coges de otro. Lo último, al final la empresa de un autónomo, una pequeña empresa, es como un hijo tuyo, haces todo lo posible y además aquí en España el presentar concursos de acreedores es un estigma, O sea, se piensa que cuando presentas concurso es porque la empresa se va a hundir, se va a cerrar y encima todo el mundo deja de operar contigo y te castigan y todavía aceleran el proceso. Entonces, si tú cierras tu empresa y todos los que nos están escuchando, todos o casi todos han cerrado una empresa y han desaparecido. Eso puede ser incluso hasta delito. Lo que pasa es que cuando cierras la empresa y dejas a deber 10.000, bueno, pero claro, cuando cierra la empresa se quedan más cantidades y sobre todo esas cantidades se quedan a esos acreedores privilegiados que son la Hacienda Pública, la Seguridad Social, o sea, al final los que mandan. Y si en este caso voy a salir en defensa de señora Ariza, eres un poco mediático y das caña, pues lo que interesa es intentan matarte. Utilizarlo como ejemplo, como hacen con las inspecciones futbolistas. Evidentemente no le está pasando nada que no le ocurrió a otro mundo. Hay que decir que si presentó concurso a acreedores no hizo lo que el 90% de los empresarios de este país hacen mal, que es desaparecer, o sea, se dio la cara, que no se ha hecho en tiempo, en plazo bien, es que ningún empresario, o prácticamente ninguno de los que presentan concursos a acreedores, salvo que tengan unos magníficos asesores y no se obcequen en querer salvar a su empresa, sino que lo que quieran es unirla, ningún empresario presenta normalmente en plazo el concurso porque siempre sale algo, o un crédito, o una última hora, o tengo esta posibilidad, yo tengo una empresa que está muy gracias, bien. Fernando. Gracias, pues lo has explicado mucho mejor que yo. Yo tengo un cliente... Hay mucha gente que lo ha vivido y efectivamente hay millones de personas en este país que han pasado por esa situación y me gusta que nuestros espectadores tengan la explicación. Voy a terminar por un cliente cuyo nombre no voy a decir. Yo tengo un cliente que tiene la empresa muy mal. Y lleva en negociaciones con X personas para una ampliación de capital, etcétera. Claro, si presenta el concurso, no le van a ampliar capital. No le van a acudir los financiadores. Y entonces estamos in extremis. No sé lo que va a pasar la próxima semana. Si conseguimos la financiación, hemos salvado la empresa. Si no conseguimos la financiación, la empresa tendrá que presentar concurso. Pero es verdad que presentará el concurso 4 meses más tarde de lo que debía. Pero es que si lo hubiese presentado hace 4 meses, sí, ¿sabes qué ya pasa? habría desaparecido seguro. Pero, ¿sabes qué pasa, Fernando? Que además a nosotros, y tú viviste en cierta manera todo aquel proceso, hubo un poder político que se empeñó en cambiarnos la legislación para que una compañía que estaba ganando prácticamente 1 millón de euros al mes pasara a perder 600.000 euros mensuales. Eso es lo que pasó. Y algún día tendré que escribirlo y explicarlo, porque hay mucha gente empeñada en contar una historia que no es. Así que si yo hablara de aquellos tipos, pensarían que usted y yo nos conocíamos, bueno, nos conocíamos, pero no teníamos una amistad que tenemos ahora. Porque les recuerdo que yo era el gestor de otros de la competencia. Entonces, porque hubo un momento en que yo, que era gestor y que tuve ocasión de conocerlos ustedes los inicios, yo dejé de ser gestor de ustedes, pero era de otros de la competencia, por motivos X, y efectivamente ahí se hicieron una serie de movimientos muy raros. A alguno de la competencia le fue bien porque engañó a todos y consiguió dinero como no debía. Allá la conciencia de cada uno. Y otros de la competencia se ocuparon de que a nosotros nos fuera muy mal. Y otros efectivamente. Pero bueno, en fin, es que si yo contara eso pensaría que usted y yo estamos escuchados. Que no, que tengan muy claro que yo estaba más años sin hablarme con el señor Ariza. Bueno, sin hablarme. No es que si me lo cruzara no le hubiera dirigido palabra, es que no nos hemos visto. Que yo he empezado a ver al señor Ariza después de muchos años por otras coincidencias, pero que hemos tenido muy buenos amigos que ya no son tan amigos de los dos, por cierto. Y aquí lo tenemos que dejar porque... Esta tele, Alba, va a seguir para adelante.
se pongan como se pongan. Lo siento muchísimo. Es decir, es que vamos a seguir y vamos a seguir más fuertes que nunca. Eso es lo que hay. Fernando Santiago, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nos vamos a ir a una breve pausa de publicidad y a la vuelta, que ya veo la cara de Francas, le hablamos de la amnistía y ya podréis comentar los diferentes asuntos de la actualidad. Publicidad muy rápida y seguimos. Pero este otoño toca descubrir nuevos destinos y además cercanos. Aquí mismo, a escasos kilómetros, hay lugares que parecen sacados de cuentos, libros de historia o programas de aventuras. Amigos, nuestra Comunidad de Madrid está llena de opciones para los amantes del turismo. Les vamos a proponer comenzar por una de las más emblemáticas, Aranjuez, historia en el Palacio Real, con los jardines más antiguos del sur de Europa, gastronomía, las bodegas Real Cortijo y el Regajal, o disfrutar de las fiestas tradicionales como el Motín de Aranjuez. Es una verdadera suerte tener tan cerca este enclave patrimonial para explorar nuevos mundos. Les van a faltar días para conocerlo. La muerte es parte de la vida y por eso Pardo Stone Design quiere convertir y recordar lo que fuimos. Dejar huella en la memoria de los familiares y amigos. Son únicos y pioneros en lápidas personalizadas. Pardo Stone Design. Si eres socio del Club de Amigos, tendrás un 10% de descuento. Cultivado en el regadío de Lodosa, Navarra, bajo la indicación geográfica protegida Espárrago de Navarra, este producto se ha convertido en la auténtica joya de la huerta de Conservas Perón. Seleccionan y clasifican los espárragos nada más haber sido recolectados. A continuación, se pelan mediante maquinaria o a mano y se cortan por el tallo con el fin de igualar su tamaño. Se escaldan mediante inmersión en agua caliente y tras un enfriado rápido se clasifican los espárragos de las mismas características y se pasa al envasado. Gracias a su blancura, su textura suave y su delicioso sabor, el espárrago de Conservas Perón se ha convertido en uno de los productos más valorados de toda la geografía nacional. Llame al 948 69 3401 o entre en su página web www.conservasperón.com. Conservas Perón, de la mata a la lata. It's the little things that mean an awful lot. Estimado lector, nos complace informarle de que nace el Club del Libro de Biblioteca Homo Legens, un espacio único en el que cada mes podrá escoger los 2 libros que usted desee de nuestro amplio catálogo. Para formar parte del Club de Libro de Biblioteca Homo Legens, ponemos a su alcance 2 tipos de suscripción. Por un exclusivo precio, llévese 24 libros al año, valorados en 500 euros, sin gastos de envío y muchas más ventajas. Puede darse de alta en homolegens.com o puede llamarnos al teléfono 910059942, escribirnos a clubdellibro@homolegens.com o enviarnos un WhatsApp al 608 02 8273. ¿A qué espera para ser parte del Club del Libro de Biblioteca Homo Legens? Desde 1958, la marisquería Rafa en Madrid se ha caracterizado por la primera calidad de sus productos, entre los que puede encontrar guisos, carnes de primera calidad, pescados y los mejores mariscos de nuestras costas. Todo elaborado a base de recetas tradicionales. Podrá disfrutar de sus deliciosos platos en la barra, en su preciosa terraza o en alguno de sus salones privados. Le esperamos en Rafa, calle Narváez 68. No se pierda los sabores de la buena cocina.
Ya estamos de vuelta en Dando Caña y antes de hablar de amnistía, José Ramón Riera nos va a contar algo. Yo quiero primero solidarizarme con Julio y segundo contar mi caso, porque va a servir simplemente para esclarecer muchas cosas de cómo sufrimos los empresarios. Yo en el año 2010 tuve que refinanciar toda la deuda de mi compañía a corto plazo porque me quitaba las líneas de crédito. ¿Por qué? Porque estábamos en la crisis financiera. ¿Y qué hice? Pues pasarlo todo a largo plazo. La condición para pasarlo a largo plazo en aquellos momentos fue que yo personalmente avalase con todas mis propiedades. Yo podía haber dicho perfectamente, sí señores, yo no avalo, que le den por el saco, que cierren la compañía y a tomar por el saco. Pero no, yo creía en mi proyecto, creía en mi empresa, creía en mis trabajadores y avalé todo. 3 años después, sabiendo que lo que me estaban exigiendo no iba a ser fácil de cumplir, y menos si la crisis continuaba. Claro. Conseguí amortizar el 80% de la deuda en 3 años y me quedó el 20%. El 20% de la deuda, pero no la pude amortizar. Entonces me dirigí a la banca de nuevo y dije, por favor, mire, pasa esto, he amortizado casi el 80%, pero necesito refinanciar. 2013 no se refinanciaba ni al tato, a nadie, absolutamente a nadie, y me vi abocado a tener que presentar el concurso de acreedores, un concurso de acreedores que hubo que, pues conseguir recolocar a 200 y pico de los 300 trabajadores, tuve que hacer un ERE, del resto de los trabajadores que quedaban, y conseguimos, pues organizar todo para hacer un cierre organizado, limpio, sí. Pero estaba todo avalado. Yo perdí absolutamente todas mis propiedades por ser el imbécil número 1 que... No, el número 2. El número 2. Que decidió avalar con sus casas, con mi casa de Marbella, con mi casa de Pozuelo. Y hoy, evidentemente, no tengo ni casa de Marbella, ni tengo casa en Pozuelo, ni tengo ninguna propiedad. Porque, pues a pesar de que se me declaró inocente, no se me quiso, me acogí a la segunda oportunidad, no se me quiso conceder la segunda oportunidad, con lo cual yo sigo apareciendo en los papelitos como avalista pendiente de pagar los avales con los que firmé. Sí, porque mis propiedades no cubrieron el 100% de los avales. Lo perdí todo, absolutamente todo. Vuelta a empezar desde cero. Pero qué fácil es difamar, José Ramón. Qué fácil es destruir al otro y calumniar, injuriar, las insidias. Es que es lo más fácil del mundo. Acordaos de los pecados capitales. Es uno de los pecados capitales. Son pecados y son capitales. Y por lo tanto, cuando tú has contado el tema, pues te lo he dicho, digo, perdóname, cuando a mí me han empezado a mandar papelitos esta mañana, lo que he hecho ha sido directamente borrarlos. Y cuando te he visto bajar y llegar aquí al Toro Televisión, que estaba yo en la puerta hablando con Alba de lo que íbamos a contar, y te he visto con esa sonrisa, ¿sabes lo que puedo decir? Señor Ariza, es usted un caballero. Y si a usted le difaman, yo me solidarizo con usted. Ay, qué majo eres. Porque usted es un auténtico empresario. Muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Muy amable. Empresario igual a mártir. Mi experiencia, yo no soy empresario, ni lo sería nunca. Pero has vivido conmigo todas estas cosas. A mí me hubiera dado, no un infarto, no 27, siendo empresario. Pero empresario es ser mártir. ¿Tú me has visto todos estos años? Sí, y has visto las cosas pasarlas canutas. Pues eso. Pero por meterse en batallas, que los que no se meten no sufren nada. Si lo ideal aquí es ser funcionario. Lo siguiente es trabajo ajeno. Trabajo, ¿cómo se llama? ¿Pero cuántos años llevas tú y estuviste en lo que era Intereconomía? O sea, ahora serían 25. ¿Y cómo hacíamos las cosas y cómo tratábamos a la gente 24. Y cómo...? Sí. ¿Tú lo has vivido? Sí, 24 años. Bueno, yo tú, eso le va más. Los 2 primeros años yo lo vivía desde lejos. Igual tenía más información incluso, porque hablando contigo se entera uno de muchas más cosas, que estando cerca que se entera de menos. Pero sí, 26 o 27. ¿Cuándo empezó eso? En el año 97. ¿27? No 27. No, pero ¿cuántos años? ¿27? 26 años, claro. 26, pues eso. Sí. Ahí estuvimos y ahí seguimos. A pesar de... Primero con la radio y después con todo. Con tantas cosas.
y siempre defendiendo lo mismo. Por eso tenemos a la gente detrás que tenemos. Y por eso algunos colegas no acaban de asumir que sigamos teniendo tanta gente detrás, pero ha sido la coherencia de tantísimos años. Y el hecho de defender una línea editorial tan difícil, tan contracorriente, hace que todavía los problemas empresariales se hayan agravado, claro, y hayan sido más duros con nosotros todavía. Pero bueno. Pero en simultáneo la necesidad de la existencia se ha incrementado. Intellectus apretatis discurrit que rabian. Esto no lo sabía. Traduzca. Gracias por tu solidaridad, José Ramón. Un placer y un orgullo poder colaborar contigo, con esta televisión y estar aquí a tu lado. Muchas gracias. Pues si os parece, vamos ya con los temas del día. Hablamos de la amnistía, nos contaba antes Julio cómo estaba es la última hora de esas negociaciones que se están produciendo para atar la sesión de investidura de Pedro Sánchez. Les contaba también al inicio de este programa como última hora que la mesa del Congreso habilitaba a Francina Armengol para que esa sesión de investidura se pudiese producir en cualquier día de la semana, también en fin de semana. Ayer las negociaciones se encallaban por esos nombres que decía Julio. El expresidente de la Generalitat de Cataluña además anunciaba públicamente que esas negociaciones se paralizaban en un tuit a través de las redes sociales en los que decía que había que tener prudencia y muchísimas precauciones. No sé, compañeros, si podemos ver, ahí lo tienen, ese tuit que exponía el separatista fugado, decía: siempre hemos dicho que hay que tratar con el sistema político español, hay que tener todas las precauciones, que todas las precauciones son pocas, nos mantenemos y nos afianzamos, no cambiaremos la prudencia y precauciones que hemos mantenido hasta ahora por más prisas que algunos tengan. Precisamente el Español también tiene esa información que nos contaba Julio Eriza esta misma mañana y lo lleva en su portada. Puigdemont se resiste a firmar con el PSOE si no se incluye en la amnistía a Boye, ya lo saben, procesado en esa causa de Sito Millanco, a Laura Borràs y también a Lai. Además, es muy interesante leer durante todos estos días qué es lo que va contando o publicando o el tono que va cogiendo los diferentes editoriales que publica el periódico digital VilaWeb. Fíjense en el editorial que publican esta misma mañana bajo el titular de Pedro Sánchez: de momento, aquí hay más pan que queso. Los socialistas, tras su repentino cambio de actitud del fin de semana, se han cargado a sus espaldas toda la responsabilidad de conseguir el pacto. ¿Se van a atrever ahora a romperlo después de haber ido tan lejos por los casos concretos de unas pocas personas? Y es que la amnistía ha sido el titular de las últimas semanas, pero no ha sido lo único que Pedro Sánchez ha cedido al separatismo. Rodalíes, la condonación de la deuda, Mossos d'Esquadra, en fin, fíjense, la lista es demasiado larga. Es, por desgracia, una realidad. El PSOE y Esquerra ya han llegado a un acuerdo y todo apunta que también lo harán con Junts. La investidura de Pedro Sánchez está cada vez más cerca y con todo lo que eso conlleva, la amnistía. Sin embargo, este acuerdo esconde mucho más que eso. A cambio de esos votos afirmativos, el Gobierno se ha comprometido a muchas más cosas, cada cual más polémica. Si empezamos por el ámbito ferroviario, vemos lo siguiente. Culminar y ampliar el traspaso integral de la Administración General del Estado a la Generalidad de Cataluña a lo largo de la presente legislatura del Servicio de Transporte Ferroviario de Rodalíes de Cataluña. Esto no ha sentado muy bien en Renfe y en sus sindicatos, pero ¿qué supondrá todo esto? Más inversiones necesarias para actualizar y modernizar el servicio. Aunque no ha trascendido ninguna cifra, lo cierto es que la Generalidad de Cataluña siempre se ha quejado de un déficit histórico, pero hay más. Traspasar durante el año 2024 los recursos económicos necesarios asociados al déficit en el que incurre Renfe el año 2023. También en el tema económico nos encontramos con otro compromiso acordado bastante polémico y comentado: la condonación de la deuda del FLA. Esta operación supondrá la asunción del entorno del 20% de la deuda viva en el momento de ejecución de este acuerdo, contraída por la Generalidad de Cataluña con la Administración General del Estado, y supondrá unos 15.000 millones de euros de la deuda de Cataluña. Una condonación que costará, atención, 833 euros a repartir entre 18 millones de contribuyentes que tendrán que soportar ese déficit. Un hecho que ha provocado que las comunidades gobernadas por el Partido Popular empiecen a exigir lo mismo. El traspaso de competencias a la seguridad ciudadana también está recogido en el acuerdo. El Gobierno compromete a transferir anualmente al objeto de que Cataluña ejerza competencias transferidas no homogéneas vinculadas a la seguridad ciudadana,
desde 2024 y hasta 2030. Así como lo que respecta a la financiación ordinaria de la ejecución penal. Es necesario adecuar la financiación estatal a su coste real, teniendo en cuenta los impactos normativos aprobados desde entonces, a este efecto en el primer semestre de 2024. La mesa de diálogo, un nuevo sistema de financiación de becas para promover el catalán o la cesión de inmuebles del Estado también se recogen en este acuerdo. Un acuerdo que supone un trato de favor a Cataluña sin precedentes. Parece ser que al final no todos somos iguales. Esta mañana leía un titular, creo que era en el Huffington Post, que era en catalán, que decía alguna coseta mes, no, perdonadme los que sabéis una hablar. Coseta mes, alguna coseta mes. Me hacía mucha gracia. Pues fíjense, en portada de Voz Populi parece que la lista de peticiones continúa. Esquerra y Junts exigen a Pedro Sánchez traspasar a la Generalitat el control de la Caixa. Economía tiene ahora el poder de supervisión de la Fundación. Eso es rigurosamente falso. Eso es rigurosamente falso. Ni lo exigen, ni lo han planteado, ni está sobre la mesa, ni sería posible. Eso sí. O sea, es imposible. Pero que no. Ni lo han planteado. Ha negado gente de Junts que manda, ha dicho que no. Que no, te digo que no lo han planteado, ni Esquerra ni Junts, y que eso es rigurosamente erróneo. Pues como Julio Ariza desmiente esta información, la quitamos y les contamos la noticia de última hora. La Audiencia Nacional sienta en el banquillo a los CDR por terrorismo. La Sala confirma la exclusión del sumario y abre juicio contra los 12 procesados por la operación Judas. El juez les imputa, se lo voy a contar, a 12 personas procesadas por los delitos de pertenencia a organización terrorista y tenencia, depósito y fabricación de sustancia o aparatos explosivos inflamables de carácter terroristas. Todos ellos fueron detenidos en el año 2019 por la Guardia Civil en el contexto de esa denominada Operación Judas y además dirigida contra un grupo de personas a los que el magistrado vinculaba con el denominado Equipo de Respuesta Táctica, una célula vinculada integrada por individuos de diferentes CDR catalanes con esa radicalidad con lo que pretendían a través de la violencia subvertir el orden constitucional para lograr la denominada independencia de Cataluña. Francas. Yo ya me he dicho antes, y siento autocitarme, que de las pocas cosas que nos quedan para frenar eso que es romper España, no romper España en trocitos, sino romper lo que es el Estado de Derecho, llámese España, son algunos jueces, no todos. Este es un caso, ¿no? Pero es muy interesante también lo que se va a producir, que no sé si quieres tocarlo después, el martes que viene con la reunión del Consejo General del Poder Judicial. Lunes a las 7 de la tarde. O lunes, y es mucho más interesante escuchar a Margarita Robles en la argumentación que ha dado para cargarse eso. Eso es una argumentación absolutamente brillante para una persona que creo que sabía algo de leyes. Y que ella misma fue miembro del Consejo General. Sí, pero que por ella ejemplo misma dice... sabe perfectamente que no se haya renovado el mandato de algunos miembros no significa que el órgano esté caducado y no pueda actuar. Nada más es que lo primero que dice Robles, es... Un segundo, que acabo el argumento, porque si no me quedo a mitad y entonces quedo como tonto siempre. El tema Eso es... nunca, Francas. Sí, claro, si quedas a mitad del argumento, solo pone la primera premisa y no está la segunda, la conclusión ya es desonado. Entonces... Dale, que te quedan 45 minutos. Es un científico. No, en eso soy súper germánico. Cartesiano. Claro, lo primero que dice la tal Margarita, juez, creo que en excedencia o en no sé, bajencia, dice que es anticonstitucional, que esos señores son anticonstitucionales y no cumplen la Constitución. Lo que hay que decirles es que la que no lo cumplirá será ella, porque esos señores con la Constitución tienen que esperar a que se nombren otros. Entonces, si no los nombran el PP y el PSOE, o los diputados o los senadores, serán los que se cargan la Constitución en todo caso. Esos no. Lo segundo es lo que dices tú, que dice, como están en funciones o están pasados, están caducados. El concepto caducado, yo creo que en justicia me parece que es muy raro. En productos sí que suele estar, en yogures y esto, y además incluso algún ministro ha dicho alguna vez que te lo puedes saltar. Lo que en todo caso sería como mucho en funciones, por cierto, como está ella. Supongo que no está caducada. No, sí, no lo sé, pero creo que está en funciones. Entonces, claro, ante ese planteamiento, señora Margarita Robles, mira que algunas veces acierta cosas, pero cuando se trata de meter la pata se queda usted sola, ¿eh? Ignacio. Bueno, claro, es que ya no se libra ni Margarita Robles, que es verdad que en su momento nos la vendieron como, pues igual que Marlaska, que Nadia Calviño, ¿no? Como grandes técnicos o gente de prestigio, que al final ha acabado como todo el socialismo, rendido a los pies de Sánchez y de su voluntad, que es bueno por lo que estamos viendo ahora mismo, ¿no? Yo sí quisiera poner el punto sobre un pequeño asunto, ¿no? Y es que hasta qué punto estamos empezando a normalizar en este país cosas que son ampliamente inmorales.
Ha salido hace unos minutos la noticia de que la negociación que están llevando detrás de un biombo el Partido Socialista y Junts ha salido mal hoy por la mañana. Y que las personas que están negociando son el número 3 del Partido Socialista y Gonzalo Boye, que es una persona condenada por terrorismo, por pertenencia a ETA en nuestro país, por el secuestro de un empresario al que tuvieron casi un año metido en un zulo. Y lo estamos dando por bueno. Es decir, que el futuro de España se está negociando ahora mismo entre el número 3 del Partido Socialista y una persona que estuvo condenada por terrorismo. Y además de eso, pues bueno, se está hablando de los 15.000 millones de euros de condonación, se está hablando del regalo de las cercanías de Cataluña, se está, en fin, negociando en unos términos, es decir, con unas formas y sobre unos fondos que son absolutamente inaceptables y que, sin embargo, la izquierda española, de manera mayoritaria, lo está pasando. Yo no sé dónde vamos a llegar. No, pero no solamente lo está pasando, sino que es que está diciendo que los demás, los que no estamos de acuerdo, somos fascistas. Es decir, que esto todavía es mucho peor. Vamos a ver, es decir, yo me puedo oponer a lo que piense otro y por eso, simplemente por pensar lo contrario de lo que piensan estos energúmenos, es decir, yo soy un fascista. Pues no, señor, yo no soy un fascista, perdóneme usted. Es decir, yo soy un demócrata de toda la vida, es decir, con mucho más pedigrí que tienen todos ellos, es decir, todos estos señores, sí, porque ninguno de ellos corrió delante de los grises como me ha tocado a mí correr durante la carrera, cuando estudié la carrera. Ya somos dos. Con lo cual, ya lo sé. Me lo he callado hasta ahora. ¿Y para qué? A ver si aquí... Eran grises a caballo. Sí, a ver si estos señores que se llaman demócratas, es decir, carecen del pedigrí que tienen algunos que sí hemos tenido que vivir durante esa época. O sea que ya está bien. Yo no soy un fascista. Lo que ellos sí que son auténticos corruptos de el dinero público, es decir, que están malversándolo y utilizándolo para cosas que no corresponden. Y esto tiene que quedar bien claro, Ellos son unos auténticos depredadores de la Constitución, de la economía de este país, del dinero y de las finanzas públicas. Pero ¿cómo vamos a dar amnistía sobre delitos de prevaricación, sobre delitos de utilización y malversación de los caudales públicos? ¿Pero a dónde hemos llegado, por favor? Son dos anécdotas de periodistas esta mañana en distintas tertulias. Uno sí que diré que era del País porque me ha hecho mucha gracia. Porque dice, cuando se habla de los 15.000 millones, claro, le van a devolver o a perdonar dinero a Cataluña. Y dice, claro, y a Valencia y a Andalucía, ¿y quién manda? El PP. Y dices, a ver, vamos a usar la cabeza, porque se trata de una cosa que se gastó hace años, ¿no? ¿Quién mandaba en Valencia y quién mandaba en Andalucía? O sea, es alucinante el argumento. Pero el otro todavía es más interesante, porque otro tío de estos, un periodista que vive de eso, porque otra cosa no creo que viva, bastante conocido, dice, claro, o sea, os estáis quejando por nombres, por 4 nombres más. Aznar indultó a 1.400 y nadie le contesta. O sea, indultar a 1.400 es equivalente a amnistiar 1.400, porque el verbo indultar debe ser equivalente al verbo amnistiar. Que es tonto este tío y todo lo que están al lado. O sea, ¿es comparable amnistiar que indultar? Pregunto. No, y sobre todo, por cierto, tiene algo que ver una cosa con otra. Muchos de los indultos de Aznar fueron precisamente a gente que había sido objetora de conciencia para no realizar el... Ha dicho que eso daba igual. Dicho, daba igual, porque había gente muy corrupta. Pero es que ese es el problema. Eso era del País este, te lo digo porque... No, te lo digo porque yo creo que es un poco debería explicar un poquito cómo le dieron 3.000 millones de euros al Grupo Prisa, que estaba en quiebra, para que no le pasara lo que nos pasó a nosotros. Y cómo le dieron el dinerito los bancos y algunas otras entidades importantes del IBEX 35 para que el Grupo Prisa hoy siga vivo. Bueno, 3.000 millones. 3.000. Y podíamos seguir en la actualidad que ha pasado también. Pero si hay algún colega que no se acuerda de eso, o algún otro colega que pidió dinero al Partido Popular directamente. ¿Qué pasó con Antena 3 Televisión y Radio? O Antena 3 Televisión y Radio, o la fusión de La Sexta y Antena 3. Y es que aquí las historias, como nos pongamos a contarlas, lo que pasa es que a algunos nos da por lo positivo y por el futuro, pero como nos pongamos a contarlo... Igual hay que dedicar unas tardes. Igual hay que explicarlo todo. Calendario de movilizaciones, porque después de la del domingo de la Fundación de Naes en Colón, hay una foto que está circulando por diversos grupos de WhatsApp, por las redes sociales. Se ha convocado de forma espontánea una manifestación para esta tarde a las
las 7 en Ferraz. Mientras tanto, los guardias civiles y policías se van a concentrar en Barcelona el próximo día 10 de noviembre. Así lo han comunicado la Asociación de AUGC y la SUB, que se movilizan en apoyo a esos 45 policías y guardias civiles procesados por el 1 de octubre, que van a prestar declaración como investigados en sede judicial y como muestra de rechazo al acuerdo alcanzado entre el Partido Socialista y los separatistas de Esquerra. En consecuencia de todo ello, anuncian esa concentración ante los juzgados de Barcelona el próximo 10 de noviembre. También la del 18 de noviembre, día sábado, en la plaza de Cibeles, por un centenar de asociaciones de la sociedad civil, bajo el nombre No Mi Nombre, ni Amnistía, ni Autodeterminación, por la libertad, la unidad y la igualdad. Cibeles, día 18 de noviembre. Ayer, además, después de que se conociera que esas negociaciones estaban llegando casi al último paso, que todavía no se ha dado, las reacciones no se hicieron esperar. Desde el ámbito de la justicia, la Asociación Profesional de Magistrados, que reúne a más de 1.300, también desde Jucil, que denunciaban precisamente esto. Van a ver ahora cuál fue todas las reacciones ante los resultados de esas negociaciones, de los acuerdos y la amnistía. A horas de consumar la medida de gracia, el expresidente del Gobierno, José María Aznar, llama a no caer en la inacción. Se han cruzado ya demasiadas líneas rojas y estamos en territorio de crisis constitucional extraordinariamente grave. Se podrán hacer muchas cosas y se podrán tener distintas opiniones. Muchas cosas menos una: inhibirse. Una clara declaración de intenciones de la que no ha sido ajeno el presidente de los populares, Núñez Feijóo. Yo no voy a entrar ya en proteger la dignidad del presidente en funciones del Gobierno. Es evidente que lo relevante no es la dignidad personal del candidato. Lo relevante es la indignidad a la que somete a la democracia española por su indignidad personal. Un episodio bochornoso, coincidente de la historia de España, confirma Pedro Sánchez, y a la que se suman también vocales del Consejo General del Poder Judicial. 8 magistrados conservadores han convocado un pleno extraordinario para el próximo lunes para expresar su malestar con las decisiones del Ejecutivo en funciones. Asociaciones como la mayoritaria de los jueces sentencian en este comunicado que Sánchez esté dando un paso al frente hacia el principio del fin de la democracia. Alertan de una crisis institucional sin precedentes y manifestación que ha recibido la crítica también de la magistrada y ministra en funciones, Margarita Robles. No salgo de mi asombro, creo que es una falta de sentido de la realidad que unos vocales que llevan 10 años, que están en una situación claramente inconstitucional, que deberían haberse ido y haber dimitido hace mucho tiempo, se permitan el lujo de dar lecciones a nadie. Vox también ha estallado contra Sánchez, acusándolo de felón por asaltar las leyes. Se está empezando de nuevo a protagonizar un golpe de Estado, pero esta vez desde la Moncloa. Ya avisamos del camino que Pedro Sánchez, que el Partido Socialista había decidido emprender, que no es otro que el cambio que nos llevará al cambio de régimen. Desde el Partido Popular, algunos como el líder de la oposición en La Mancha, Paco Núñez, llama a través de una misiva a discrepantes con la amnistía como el socialista Emiliano García Paje para rebelarse en contra de la medida. Le pido que conmine a sus diputados nacionales en el Congreso a que rechacen el acuerdo de investidura. Y una apelación que deja en evidencia al Partido Socialista, que desde Ferraz ha dado orden de cerrar filas en torno al candidato socialista. Y precisamente el partido de Santiago Abascal ha vuelto a exigir una reforma del reglamento para evitar que el Gobierno siga camuflando sus proyectos de ley en proposiciones de ley, que sí sería como se haría la cuestión de la amnistía. Precisamente tenemos en nuestra mesa a Carlos Hernández, diputado de Vox. Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar aquí. El placer es nuestro. Bueno, ¿cómo valora lo que está sucediendo con todas esas negociaciones con el separatismo y sobre todo con esos movimientos que no es la primera vez que lo vemos? Lo van a hacer con la ley de la amnistía, pero no es la primera vez que vemos cómo el Gobierno acelera diferentes trámites legislativos y omite así informes preceptivos que deberían hacerse. Bueno, estamos ya acostumbrados a esta legislatura pasada y parece que si finalmente se concreta que hay legislatura esta vez, pues parece que seguiremos los mismos pasos. Una dinámica muy peligrosa, que es que todo aquello que se quiere hacer y que no hay respaldo legal para poder hacerlo, el Partido Socialista, porque es el Partido Socialista y sus socios, pero fundamentalmente el Partido Socialista, encuentra siempre vericuetos, caminos paralelos, meandros en el camino para conseguir evitar, pues en este caso, algo tan fundamental y tan garantista en un Estado de Derecho como los informes preceptivos de aquellos organismos que tienen que servir para control del poder y que además tienen que informar sobre la viabilidad y la legalidad de aquello que se quiere sacar adelante, ¿no? Entonces estamos ante
un uso totalmente fraudulento de la proposición de ley, cuando lo que tenían que estar haciendo es proyectos de ley que tuvieran los informes, en este caso sobre todo del Consejo General del Poder Judicial, que avalaran la viabilidad de estas leyes. Bueno, pero al igual que lo que estamos viendo con una presidenta del Congreso de los Diputados que ha tenido la actividad en la Cámara Baja paralizada y que está estirando al máximo los plazos, llegando incluso, como sigamos así, hasta la fecha límite en la que directamente se volverían a convocar de forma automática las elecciones sin permitir que otro candidato, si así lo quisiera, se pudiera presentar a una sesión de investidura. Bueno, yo creo que el uso totalmente partidista de las instituciones para obtener rédito, acelerando algunos plazos, retrasando otros, es ya parte del modus operandi habitual del Partido Socialista. Lamentablemente, además, parte de la opinión pública, parte de los supuestos expertos que teóricamente deberían estar controlando esto de alguna forma o haciendo crítica de esto de alguna forma, se han convertido más que expertos en cortesanos que van acompañando cada paso que da el Partido Socialista y que lo van justificando absolutamente todo. Entonces, lo que nos encontramos es que hay, por una parte, un continuo quebrantamiento de los procedimientos institucionales y, por otra parte, un acompañamiento coreográfico de una serie de personas que parece que por su prestigio deberían estar avisando de los pasos inciertos que están dando y que, sin embargo, están avalando prácticamente todo lo que hace el Partido Socialista. Carlos, ¿qué vais a hacer desde Vox para frenar esta amnistía? Hace apenas unos minutos escuchábamos a vuestra portavoz, a Pepa Millán, decir que vais a frenar el golpe en los juzgados, en las instituciones y también en las calles. Bueno, tiene que ser en todo caso una acción coordinada, porque tiene que haber una respuesta contundente en las instituciones, porque es el motivo por el que muchos españoles han cogido la papeleta de Vox en diferentes procesos electorales, porque sabían que Vox era la mayor garantía para hacer frente a, bueno, pues en este caso, al golpismo y al separatismo, pero también en otros frentes Vox es esa garantía. Entonces nunca va a dar la espalda a esos ciudadanos que han confiado en ellos y también a los ciudadanos que no han votado por Vox, pero que sus derechos están viendo también totalmente laminados y troceados. Es extensible también, por supuesto, a los tribunales. Vox, hay que recordar siempre que es el partido que llevó al gobierno de Pedro Sánchez en la legislatura pasada al Tribunal Constitucional y consiguió que el Tribunal Constitucional decretara que había sido inconstitucional los 2 estados de alarma, que había sido inconstitucional el cierre del Parlamento en la pandemia. Entonces Vox es un partido que tiene ya un histórico que le avala ante los españoles como defensor de los derechos y libertades, y el terreno para hacerlo no solamente es el Parlamento, no solamente son los ayuntamientos o las cámaras autonómicas, sino también es los tribunales. Y por último, y sobre todo se puede decir con orgullo esta semana, ¿no?, después de que el pasado domingo en la manifestación de la Fundación de Naes, que Vox apoyó junto con otro buen montón de asociaciones de la sociedad civil, fue un rotundo éxito, y el camino de la calle es un camino que no hay que abandonar, porque muchos españoles querrían siempre poder decirle a Pedro Sánchez lo que Vox puede decirle en el Congreso. Muchos españoles querrían poder tener la facilidad para presentarse en un juzgado e interponer una querella. La calle es el lugar en el que todo ese colectivo de españoles que está siendo pisoteado, que está siendo vulnerado y está viendo cómo sus derechos son totalmente socavados, la calle es el lugar en el que pueden expresarse, y Vox va a estar siempre en la calle, en manifestaciones propias, en manifestaciones de otros y en todos aquellos sitios que permitan que los españoles den un toque de atención al gobierno y digan basta, porque se está acabando con sus derechos y sobre todo con el territorio común, ¿no?, con lo que es de todos, que es la nación. Bueno, hay amnistía, Alba, porque existe Vox. Si Vox no hubiera estado allí poniendo en marcha la imputación a los responsables del proceso, hoy no sería necesaria esta amnistía. Es decir, fue Vox la que dijo estos señores han cometido un delito, varios delitos, y se les llevó ante el Tribunal Supremo, fueron juzgados, fueron encarcelados, y hoy, desgraciadamente, todo ese camino recorrido, con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio, pues no lo van a echar para atrás, ¿no? Pero hay que recordar exactamente eso, que fue un partido político que en ese momento estaba casi comenzando, dando sus primeros pasos, el que se atrevió, y ahí estuvo Javier Ortega Smith, fue el representante del partido en ese momento ante el Tribunal Supremo, el que llevó a esta gente a donde han tenido que ir, porque habían cometido delitos gravísimos y habían puesto en peligro la paz y la libertad de todos, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que en ese sentido el compromiso de Vox desde sus orígenes, porque como bien comentas, pues esto es anterior a la entrada de Vox en diferentes parlamentos regionales o en el Congreso Nacional, el compromiso de Vox ha sido siempre el de tender la mano a los españoles en aquellos momentos en los que sus derechos fundamentales estaban viendo pisoteados o en el que se les quería, como en este caso, robar la nación para que unos pocos decidieran sobre lo que es de todos y que lo hicieran además saltándose la ley, saltándose el ordenamiento constitucional, la separación de poderes, la igualdad de los ciudadanos. Efectivamente, este proceso comenzó porque Vox fue acusación particular, porque Vox sentó en el banquillo a los, ahora sabemos, sediciosos, pero a los responsables del golpe y bueno, Vox tiene una palabra que puede dar a los españoles, que lo va a seguir haciendo, pase lo que pase, y lamentablemente presuponemos que van a seguir pasando cosas y por tanto Vox va a tener que seguir haciéndolo, ¿no? El separatismo dice continuamente esta sentencia, ¿no? O tornarem a fer, lo volveremos a hacer, bueno, Vox también lo volverá a hacer. 18 de noviembre estaréis en Cibeles. Por supuesto, y en las fechas que diferentes asociaciones de la sociedad civil estimen pertinente, los lugares de la geografía nacional que estimen pertinentes para apoyar lo que creemos que es un grito común en todos los hogares españoles, en todos los centros de trabajo españoles, en todos los barrios españoles, y Vox no va a dar la espalda a eso, todo lo contrario. Entonces, el 18 en Madrid y en cada sitio que se convoque hasta que la movilización haga que los poderes públicos que están actuando de espaldas a la ciudadanía se den cuenta de que hay una formidable ola social de protesta ante el intento de robarles la nación a todo un país. ¿Qué pasaría, perdona, un último apunte, qué pasaría con estos CDRs que acaba de comunicar la Audiencia Nacional que son imputados por terrorismo? ¿Qué pasaría con ellos en caso de que se concediera la amnistía tal como se ha planteado? ¿Entrarían en esa amnistía unos señores imputados por terrorismo? Bueno, como aún no conocemos el texto final, a lo mejor es aventurado que pueda decir algo cerrado, pero parte de las informaciones que estamos conociendo a través de los medios de comunicación indican que, sobre todo la parte de Esquerra Republicana, había impuesto en la negociación que entrara dentro de la amnistía tanto las actuaciones de Tsunami Democratic, porque estaba ahí metida Marta Rovira, su antigua líder en la región. La jefa. ¿Con la jefa? Sí, por supuesto. Y también todo el activismo terrorista de los comités de defensa de la República, de los CDR, que bueno, hay que recordar que además de vandalizar las calles, ocupar el espacio público, generar un montón de destrozos en mobiliario y coches y demás, bueno, han dejado de... Pasa que una vez confirmada la imputación por terrorismo, en el País Vasco van a mirar muy de cerca que el Gobierno y el Estado español le dé una amnistía a gente imputada por terrorismo. Lo digo porque, claro, es que ese no es un tema menor. Es decir, es que tiene una consecuencia directa. Bueno, es que seguramente esto es lo del... ¿En qué nos centramos? Si en lo coyuntural o en lo estructural. Y el problema coyuntural de estas semanas es gravísimo, pero es que esto lo que abre es la puerta a transformaciones subsiguientes, efectivamente, en diferentes regiones del Estado, que pueden ser de una gravedad extrema, ¿no? Porque todo el mundo toma nota y todo el mundo tiene reivindicaciones. Y como además, mientras tengamos esta situación en España, los separatistas saben perfectamente que Pedro Sánchez va a necesitar sus votos y Pedro Sánchez sabe que necesita los votos del separatismo, pues cualquier reivindicación que venga de una ricotaberna o de la zona alta de Barcelona va a ser satisfecha. Y este es el drama. Es que la lista de Esquerra la conocemos, pero la lista de HB aún no la tenemos y la lista del PNV tampoco. Entonces igual se van animando viendo... Que eso tiene gracia y eso la gente no es consciente. Es decir, que hay dos listas más, la de Bildu... No, hay más. Y está la de Podemos, que tampoco la tenemos. Bueno, la de Podemos no sabemos nada. O sea que... y está la lista de cada uno de estos partidos actualmente, pero vendrá una nueva lista cuando haya que sacar presupuestos y vendrá una nueva lista. Cada ley es una lista. Entonces, sabemos que son insaciables y también sabemos que Sánchez es insaciable. Y que o están todos o no suma. Efectivamente. Ese es el problema. Carlos Hernández, diputado de Vox, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Esperamos volver a verle pronto. Un placer. A vosotros, muchas gracias. Nos vamos a ir a una breve pausa de publicidad, pero antes contarles que Cefusa, la empresa ganadera del Grupo Fuertes, consigue una doble certificación con la máxima calificación en bienestar animal para toda su ganadería de porcino y vacuno. Estos sellos de calidad aseguran las buenas prácticas llevadas a cabo en materia de bienestar animal, sanidad, bioseguridad, manejo de los animales y trazabilidad
trazabilidad que desarrolla Cefusa. Cefusa fue la primera empresa ganadera en certificar el sello de bienestar animal en cerdo de capa blanca, según el reglamento técnico de Interporc, en cerdo ibérico de la Interprofesional Asici y en vacuno de la Interprofesional Provacuno. Los requisitos que implican estas certificaciones de carácter voluntario están sometidos a un proceso de auditorías que garantizan al consumidor que el animal ha recibido en todas las fases de producción los cuidados necesarios para su bienestar, con unas prácticas éticas y sostenibles. La compañía manifiesta su expreso compromiso y el de sus ganaderos, integrados en la buena gestión porcina y en ganado vacuno y en las prácticas de bienestar animal, sanidad, bioseguridad, trazabilidad y sostenibilidad, garantizando el uso de buenas prácticas en toda la cadena alimentaria y la máxima transparencia con el consumidor. Nos vamos a ir a una breve pausa de publicidad y a la vuelta les contaremos las últimas consecuencias de este temporal que está poniendo en alerta a muchísimas comunidades en España. Hablaremos con Ignacio Catalá sobre esas cercanías que nos trae locos y nos da muchísimos dolor de cabeza a muchos madrileños, y también las crónicas de manicomio de Gabriel Serrano, que nos iremos hasta Galicia con ese caso de eutanasia que ha ocupado muchos titulares en el día de hoy. Pero todo ello será a la vuelta. Pardo Stone Design es una empresa líder en manipulación de la piedra natural y cuenta con los sistemas operativos más avanzados del mercado y el conocimiento puramente artesanal. Aportan conceptos innovadores en el mundo de la decoración con piedra natural, realizando composiciones decorativas y proyectos de arquitectura e interiorismo. Pardo Stone Design. Descubra la artesanía en piedra y haga sus sueños realidad. Y si eres socio del Club de Amigos, tendrás un 5% de descuento. ¿Es usted un perjudicado por la debacle del Banco Popular? Sepa que la vía civil está bloqueada tras la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. En Durán y Durán Abogados tenemos una alternativa, que es la vía penal. Se nos ha admitido una querella en la Audiencia Nacional por la ampliación de capital de 2012. Todos los afectados que tengan dinero invertido y deseen seguir luchando por la recuperación de su inversión deben llamarnos y les informaremos cumplidamente. Llámenos al teléfono gratuito 983 3020 y le ayudaremos. O entre en nuestra página web www.duranyduranAbogados.com, que aún hay mucho partido por jugar. La familia, nada más importante. Pero en todas ellas surgen conflictos. Oye, dame eso. No aguanto más. Es en estos momentos cuando dos simples palabras hacen magia. ¡A comer! Seguramente la mesa de nuestras casas sea el lugar más tierno del mundo. El Pozo Extratiernos, uno más de la familia. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio un gran parking y zona infantil, abiertos los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la madrugada. Haz tu reserva. Solo aquí, un filete más significa te perdono o te quiero. Seguramente la mesa de nuestras casas sea el lugar más tierno del mundo. El Pozo Extratiernos, uno más de la familia. Ya estamos de vuelta andando caña, recta final del programa, y nos vamos con las crónicas de manicomio. Gabriel Serrano. Gaby, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a hablar de una de las leyes de la muerte que hay en España, en concreto. Vamos a hablar de la eutanasia, porque una madre ha pedido frenar de urgencia la eutanasia que había solicitado su hija. Esto ha ocurrido en Galicia, en Santiago de Compostela, y el Servicio Gallego de Salud pues acude al domicilio familiar donde estaba la chica, bueno, una señora de 54 años que había pedido pues la eutanasia, y su madre no quería abrir la puerta porque dice: oye, tú no vas a morir, tienes que luchar contra esto y vas a vivir. La madre gritándole porque tiene dolores, tiene esclerosis múltiple, ha perdido visión de un ojo, no puede andar, tiene movilidad reducida, y empezó a gritar a la madre: por favor, mamá, abre la puerta, déjame morir en paz. La madre se negó totalmente, no le abrió la puerta al Servicio Gallego de Salud y dijo: hoy no va a ocurrir esto. Claro, si vemos ahora un poco los antecedentes,
esta chica que pedía la eutanasia otorgó a su madre poder general para actuar en su nombre y poder jurídico en casos, pues, cualquier tema legal, por ejemplo, y en este caso la eutanasia. Y además, esta chica que pide la eutanasia no estaba en sus condiciones plenas, ni física ni mentalmente, estaba diagnosticada con problemas mentales, entonces ella misma por sí no podía decidir quitarse la muerte, por eso su madre dijo, oye, ha puesto una denuncia, de hecho, la madre, y ha dicho, oye, que mi hija me dio primero poder total, tiene una incapacidad tanto física como mental, ella no está con plenas condiciones para poder decidir sobre su vida y por eso yo tengo este derecho que me ha dado ella. Es decir, Gaby, perdóname si, o sea, corrígeme si me equivoco. Esta mujer no está en sus plenas facultades, es decir, no cumple los criterios para una eutanasia y aún así el Servicio Gallego de Salud, el Sergas, insiste en practicar la eutanasia. Así es, va a recoger a su domicilio familiar, a ir a por ella y gracias a la madre... Van a matarla. Y gracias a la madre que la denuncia en sí ya dice, tengo aquí apuntado, que la mujer no cumple los requisitos para ser eutanasiada, pues no está en pleno uso de sus facultades, ni tiene un sufrimiento constante e insoportable, pues no toma medicación alguna. Lo único que toma, que ha declarado la madre, es un paracetamol. Y si vemos, pues la ley de eutanasia es de 2021. Pero lo escribió Nietzsche, si Dios ha muerto todo está permitido. El problema es cuando tienes una visión del mundo que termina aquí o cuando crees que no termina aquí. Es decir, eso cambia drásticamente cualquier planteamiento vital. Entonces, en esta sociedad se ha infundido la idea de que efectivamente Dios ha muerto. Entonces, oye, todo está permitido. Es decir, desaparece el derecho natural, desaparece cualquier entronque con la ley natural, con el código genético que tiene el ser humano, de su propia naturaleza. Todo eso desaparece. Y ya el hombre se erige en el Dios de la creación, en el Dios del mundo, y puede tomar las decisiones que quiera sin ninguna consecuencia. Cree ese hombre. Yo recuerdo que vivía, cuando hace ya muchos años vivía en un colegio mayor en Pamplona, vivía con un tipo joven, estupendo, era muy deportista, además un tío muy guapetón, muy simpático, y este hombre tuvo un gravísimo accidente de coche y se quedó tetrapléjico hasta aquí, solamente podía mover la cabeza, iba en una sillita y solamente podía mover la cabeza. Yo recuerdo que, pues, claro, los que vivíamos con él sentimos aquello como una tragedia tremenda y veíamos como un hombre que lo tenía todo pasó a estar prácticamente, era dependiente para cualquier cosa. Y yo recuerdo un día que le pregunté, le dije, oye, ¿cómo te sientes habiendo perdido? Me dice, ¿perdido? Me dice, me siento como un multimillonario que ha perdido un billete de 50 euros. Aquella fue la respuesta de aquel hombre que siempre he recordado y siempre recordaré. Me siento como un multimillonario que ha perdido un billete de 50 euros. Va en contra del gobierno que favorece la cultura de la muerte, porque hay un afán de que no nazcan los que tienen que nacer y los que están en vida, pues se les quiere matar. Pero si os acordáis, cuando se aprueba o cuando se presenta la ley de eutanasia, que eso lo viví muy de cerca porque tenía un programa de radio que hablábamos mucho de eso, el tema era que la ley preveía o situaba muchas cautelas. De manera que cuando decían, no, pues es imposible porque es que ahí, pues no sé, solo faltaba que pusieran que tenías que pesar tanto, medir tanto, o sea, y lo tienen que mirar 3 y después lo mirarán 4 más y además un certificado de no sé qué. Y yo ya insistí mucho, porque te hacía el programa con Ramón Pi, de que es muy peligroso confundir cantidad con cualidad, ¿no? Entonces, si tú abres la puerta a la posibilidad de que una autoridad externa te pase en otro barrio, las cautelas son anecdóticas, porque duran lo que duran si se cumplen. Y aquí estás hablando de un caso en que ni siquiera se cumplían. Pero es que lo siguiente es que puedes ir tachando cautelas, porque lo importante, lo sustantivo no son las cautelas, sino es que el Estado puede decir que te pasen en otro barrio. Pues eso es lo que la gente tiene que entender. Lo importante es... ¿Qué es lo que en la práctica ha pasado en Holanda con la ley de eutanasia? Que los abuelos salen pirando y los niños pequeñitos empiezan a tener por corbata alguna cosa que no deberían, ¿no? Y hablando de cantidad, en 2022 Sanidad contabilizó 338 casos, pero a la vez dijo que no son casos precisos porque las cifras no están consolidadas. O sea que eso es lo que dicen ellos, y ellos mismos afirman que no son los datos reales, que a lo mejor hay muchos más que ellos no tienen controlados. Claro, que no tienen ni idea ni siquiera de cuánta gente matan en España. En fin. No quieren decirlo.
Gaby, gracias por estas crónicas de Manicomio. El lunes nos cuentas más asuntos porque nos queda muy poquito tiempo, menos de 10 minutos, y precisamente nos has elaborado una pieza en la que nos resumes perfectamente cuáles son las consecuencias de este temporal que está dejando a toda España en alerta y que ya se ha cobrado varias vidas. La borrasca Ciarán está arrasando a su paso por la península. Se han registrado vientos de hasta 168 km por hora según la Agencia Española de Meteorología. Lo peor que ha provocado: la muerte de una joven en el centro de Madrid debido al impacto de un árbol que se ha derrumbado. Estaba cruzando un paso de peatones junto a sus padres. También ha dejado cientos de heridos en toda la geografía española. Los vientos huracanados y las fuertes lluvias han ocasionado miles de incidencias en las comunidades. Galicia se ha llevado la peor parte. Se han registrado más de 1.200. No solo han tenido lluvias, también nieve. En la península, las emergencias más frecuentes que han atendido los servicios de emergencia debido al temporal han sido por caídas de árboles y ramas en vías de circulación y zonas transitadas por viandantes. Y las más peligrosas: caídas de cables, postes de luz y estructuras de edificios y establecimientos. Ciarán ha obligado a cancelar más de 40 vuelos y se han interrumpido los servicios de tren en varias zonas debido a la obstrucción de las vías por la caída. Toda la península está en alerta debido al viento y las consecuencias que está provocando la borrasca. Se recomienda extremar las precauciones, sobre todo en las zonas de riesgo extremo, principalmente en las áreas costeras. Muchas líneas afectadas a causa del temporal, pero sin embargo los servicios de cercanías de la Comunidad de Madrid fallan, da igual si haya temporal o no. De hecho, Ignacio, que es portavoz de Transportes y también secretario de Transportes dentro del Partido Popular, sigue muy de cerca este tema. Recuerdo no hace mucho, ¿tú te acuerdas? Cuando fue ese miércoles que cayó lluvia torrencial en Madrid, hablé con Ignacio, de hecho, porque estuvimos 2 horas esperando en la estación de Nuevos Ministerios para poder coger el cercanías. Sí, bueno, aparte de portavoz de Transportes del PP, también usuario de cercanías. Y como todos los madrileños, bueno, pues... Un sufridor. Un sufridor absoluto. Es una pena, porque es curioso. Por un lado, tenemos el metro más puntual, más moderno y más eficiente, y también uno de los más baratos de toda Europa. Y al mismo tiempo tenemos uno de los cercanías más impuntuales, más viejos y en peor estado. El Metro de Madrid lo gestiona el Partido Popular. El cercanías debería, y no lo hace, gestionar el Partido Socialista. Nos hemos levantado ayer con la noticia de que al final Sánchez ha pactado con Esquerra Republicana la cesión de los cercanías. Pero no solamente la cesión, es decir, no solamente le van a regalar los trenes y la infraestructura, sino que aparte le van a pagar 6.000 millones de euros adicionales. Y la gente se preguntará, ¿de dónde salen esos 6.000 millones? De las inversiones que tendrían que hacer en Madrid. Sabes que cualquier persona que diariamente coja el cercanías en Parla, en Pinto, en La Garena, en Alcalá de Henares, en Soto, en cualquier sitio, va a perder de media unos 20 minutos al día respecto a lo que debería durar el trayecto. Y eso es porque hace 5 años que Sánchez no invierte dinero en el cercanías de Madrid. Lo estaba guardando para invertirlo en Cataluña. Pero una cosa que es importante, o sea, la gente, yo es que como soy usuario últimamente, y es continuo, o sea, falla, bueno, y si entramos en una limpieza, yo no sé si ir con plástico, porque cada vez que te sientas tienes la posibilidad pero peor de que los se te retrasos, pegue porquería en todos lados. Perdóname, que aparte de la porquería y más de los retrasos, a mí ya me parece el colmo del colmo que te subas a un tren, te diga que va a una determinada dirección y cuando llega a la siguiente parada te dice que no va a esa, sino que se queda ahí. Que eso ya o que te lleva a otro sitio. Pero es muy importante que la gente, porque el madrileño, el de la Comunidad de Madrid, supongo que se cabrea cuando le pasa eso, que sepa que hay que empezar a escupir a Ayuso o a otro. No, a otro. Es que claro, pues explica muy bien de quién depende. Es que es ese problema, por eso decía que tenemos un metro, cualquier madrileño que se sube al transporte público y coja un metro, pues verá que llega a tiempo, que está limpio, que es barato, y cualquiera que coja el cercanías verá que siempre es impuntual, que siempre está sucio y que los trenes son viejos. Y eso es porque no hay inversión. Y eso lo gestiona del Estado. Y es que eso lo gestiona, debería gestionarlo Sánchez y no lo hace. Vale. Lo que hace, eso sí, es darle a Cataluña las cercanías y darle 6.000 millones. Desde el Partido Popular de Madrid no nos oponemos a que el Gobierno central invierta en las cercanías de Cataluña. Lo que sí nos van a tener enfrente es si ese dinero va a salir de las inversiones que tendríamos que tener los madrileños. Yo creo que es evidente que está hecho adrede, que las inversiones en cercanías de Madrid no existan y cada día se cabrea más la gente, porque la gente no distingue Ministerio, Sánchez, la ministra no sé qué, tal, sino contra el que manda, contra el que se va a las elecciones y manda. Con lo cual eso está hecho para que repercute contra Ayuso. Sí, claro, es que ese es el juego que tiene el Partido Socialista, que intenta siempre generar una nebulosa como si el cercanías fuese dependiente de Ayuso. No, y el cercanías
es del Partido Socialista, lo gestiona el Ministerio de Fomento, lo gestiona Renfe directamente y deliberadamente deciden no invertir para que sean los madrileños los que paguen. ¿El metro ligero de quién depende? El metro ligero depende de Madrid. Porque yo lo cojo alguna vez y ese sí que está limpio, puntual, no falla, sale la hora, llega la hora y están uno al lado del otro, ¿eh? Y si se sube usted aquí en la parada del metro de Nuevos Ministerios o de Gregorio Marañón, que la tenemos aquí atrás, pues verá pues eso, que el metro de Madrid es muy puntual, es muy limpio. Porque hay una cuestión, para el Partido Popular el transporte público no es el transporte de quien no puede pagarse el vehículo privado. Nosotros creemos que quien va en transporte público debe sentir que sus impuestos han merecido la pena, que tiene un transporte digno, puntual, barato, limpio, seguro, solo faltaría. Y el problema es que para el Partido Socialista el transporte público de Madrid es un lugar en el que no invertir y si por lo tanto está sucio o es impuntual, pues no les importa. Pues así estamos. Pues ya ves, en Cataluña, a pesar de eso, y sabiendo que las rodalías las gestiona el PSC, que es el hermanito del PSOE, pues le siguen votando. Porque el votante catalán no discrimina. Es que no distingue a nadie. Se piensa que las rodalías las gestiona España. No, Salvador Illa. Salvador Illa, eso depende de Salvador Illa, que no le ha dicho a su primo de Zumosol, oye, arréglame las rodalías. Y entonces, en ese caso prima, creo. Claro, pero es que el votante catalán debería... El de todos lados debería... Lo que pasa es que ahora porque así estamos, ¿sabes? Es verdad que nosotros estimamos en Madrid, el gobierno Ayuso estima que hacen falta unos 5.000 millones de euros para que el Cercanías sea al menos igual de bueno que nuestro metro. 5.000. Pero claro, es que a Cataluña le van a destinar 6.000 millones de euros. Lo que nosotros nos vamos a oponer es que ese dinero salga de la financiación que tendría que tener el Cercanías madrileño. ¿Que quiere invertir en Cataluña? Muy bien, pero nunca a costa de los madrileños. Que, por cierto, y es que esto es lo de siempre, somos los que acabamos financiando todos los servicios públicos de España. Y la experiencia es que, mira, los catalanes, o el gobierno catalán ha dilapidado no sé cuánto dinero, al final se lo pagaremos todos y ha conseguido lo que quería. Y entonces el que ha ahorrado, que es Madrid, pues lo que ha conseguido es hacer el primo. Eso pasaba en teoría, ¿eh? Eso pasaba con los alcaldes. Los alcaldes todos te decían, oye, polideportivo. Digo, pues, joder, que esa blajada, si hay 25 tíos en el pueblo, da igual, si ya lo pagará otro. Pero es muy evangélico, reconócemelo. ¿Sabes cuándo se fue esto a freír espárragos? Es muy Con la del hijo crisis de pródigo. 2008. Es muy del hijo pródigo. Porque entonces tuvieron que pagar los ayuntamientos la deuda. La crisis de 2008 les cambió el chip. Y ahora vas a un alcalde y le dices, te pongo un polideportivo. Y dice, ¿cuántos funcionarios son? 3, no me interesa. Claro. Porque tú pones el polideportivo, yo pongo los funcionarios por aquí. Aprendieron de golpe, pero aquí no aprendió nadie. Aquí, o sea, lo que se va a hacer ahora es primar al inútil. Es decir, el que más ha gastado y el que más ha malgastado es el que se va a elevar el gato al agua. Con lo cual, esos son votos, porque el ciudadano catalán no va a votar. Va a votar por eso, por decir, ojo, si mandan eso nos ahorramos dinero. Ellos tienen en cuenta siempre ese consejo sabio de sé generoso con la riqueza, con lo ajeno. Claro. Sí. Pero es curioso porque ahora que se habla de los 15.000 millones de euros, con esos 15.000 millones de euros que se ha gastado Cataluña en las embajadas del Diplocat por toda Europa y que vamos a pagar nosotros, la Comunidad de Madrid podría construir 100.000 viviendas públicas para jóvenes. Ese dinero... Pues hay que hacerlo aunque se deban. ¿Por qué a pagar a Sánchez? O sea, ¿cuántos has dicho? 100.000 viviendas para jóvenes. 500.000, coño. Que deben 70 millones los otros. Ya está, que les den, que es bombín. Claro. Hoy, ¿cómo te estás poniendo, Frankie? No me mal que es viernes. Llega el fin de semana. Es que el argumento del absurdo es bastante intuitivo, Claro. ¿Sabes? Claro. O sea, que la gente no da igual hasta que pasa eso. ¿Y por qué no tenemos vivienda en Madrid? Para tener déficit cero. Pues que se meta el déficit cero, los bombín. Menos de 3 minutos en el que Julio nos va a leer la cartilla de su Telegram. Entrar en el Julio Ariza el Toro, Telegram, tenéis. Pues mira, esta mañana paseando por Madrid he visto un árbol caído todavía. Ahí en la Glorieta de Quevedo, ahí tenéis la fotografía. Una foto. Sí, no, pero es que me ha dejado verdaderamente perplejo. Y bueno, y ahí tenéis también la noticia que ya ha salido en todas partes de que la Audiencia Nacional sienta en el banquillo a los CDR por terrorismo. Pero si queréis ver un vídeo que impresiona, mirad el vídeo que hay sobre cómo está el asfaltado de Nueva York, porque os vais a quedar ojopláticos viendo cómo está
el asfaltado de Nueva York. Y junto a eso hay un informe muy divertido, muy interesante, sobre los 5 trabajos más infelices que existen. Que hace referencia a los repartidores, a los conductores de camiones a largas distancias, a los guardias de seguridad, a los trabajos con horarios nocturnos y a quien se dedica a la atención al cliente. Eso está explicado en un informe muy interesante de la Universidad de Harvard, por cierto, y lo tenéis íntegro en Julio Ariza, El Toro. Conectaros porque el fin de semana vamos a estar al loro. Y tienes también otro vídeo muy navideño que te has adelantado a la Navidad. El de Donald Trump, ese es muy divertido, la verdad. Pero bueno, que... con la canción ya por estas fechas, vamos, la de Mariah Carey, la repetida de la historia. Pues hemos tenido un incremento de casi 400 personas en el Telegram en la última semana. A ver si os animáis y seguimos creciendo en Telegram. Y más que seréis, Julio. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta mañana Dando Caña. Nosotros nos despedimos, pero ya saben, el canal de Telegram de Julio Ariza El Toro para seguir informados. También nuestra página web www.eltorotv.com. Y ya esta tarde la redacción abierta con Xavier Orcajo. Nosotros volvemos el lunes aquí, puntuales, como siempre, a las 12 en Dando Caña. Que tengan un muy buen fin de semana. Tengan cuidado si cogen el coche para disfrutar del sábado y del domingo por ese temporal. Mantengan la previsión y no se olviden del paraguas. Que tengan un buen fin de semana. Gracias como siempre por acompañarnos.